al costadito de donde yo vivía había un local que le llamaban el local Doris, ¿Ya? donde venían los destellos, venían los Beta 5, los girasoles. Entonces yo iba a ver, ¿no? Niño, Ujú. ¿no? Quiero ser así O como sea que en ellos. vez de ir al colegio te ibas a los locales. Ah, no, pero también ya, porque siempre hay un rato para cada cosa, ¿no? Claro, claro. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast Cuéntamelo Todo, donde los grandes personajes, cultores, protagonistas de nuestra música popular se dan cita cada miércoles en esta programación. Y hoy para nosotros es una enorme satisfacción el presentar a dos grandes juglares de lo que significa nuestra cumbia costeña. Aquí tenemos grandes figuras, han llegado grandes figuras de nuestro folclore, de nuestra música tropical andina, pero es la primera vez, y espero que no sea la última. De aquí en adelante, ojalá podamos tener a los grandes cultores que quedan aún de lo que específicamente hacen cumbia costeña, cumbia con guitarra, cumbia con sabor, que ha creado el maestro Enrique Delgado. Si estoy hablando mal, por favor, me desasnan aquí, porque estamos con dos grandes maestros. El extraordinario Carlos Orlando Palomino Martínez. ¿Está bien, no? Bien, un aplauso para Carlos correcto, Orlando. correcto. Él es simplemente Carlos Palomino. Claro. Siempre se ha manejado así. Él no es el Pumita, el Gorrión, no, el Cututo de la cumbia, no, de ninguna. Pero hoy hay que ponerle su apelativo artístico, pues, Claro, por claro. favor. Y estamos con otra figura que durante tantísimos años realmente es un gran vendedor, pues eso indudablemente. Vendedor, campañero, él arma su circo, no necesita que lo contraten. Él mismo es el señor Walter Cimbrón Arias, gran comunicador social que llegó a la televisión, llegó a la radio. Es increíble y ahora lo hemos visto en diferentes escenarios, con Amapola, con Quique Raggio en estos últimos tiempos. Claro, claro. Y ahora con los magníficos. Imagínense, promoción de grandes colegas. ¿Cómo estás, Walter? Qué gusto Bueno, compartir contigo. Bueno, antes que nada, la verdad que es una alegría verte, Gilbert. Bueno, tantas anécdotas que tenemos juntos y la verdad que me sentía contento más que nada por este programa que está llevando a cabo y caramba las entrevistas para apoyar no solamente el folclore, sino la cumbia costeña, la cumbia andina también, por supuesto. Bueno, tengo, como te digo, tantos recuerdos, lo que hacíamos anteriormente en la radio cuando trabajábamos cada uno con distintas agrupaciones. Y la verdad, tengo un inicio, pero grande. Te digo, soy sincero y siempre le he dicho bien claro, llegué a la música más que nada por afición. No, nunca pensé ingresar a la radio, hacer televisión, hacer animación y la verdad que me siento muy contento por todo lo que he hecho a través de todo este tiempo. Más que nada me inicié con Maravilla, luego pasé con Chacalón, algo de 8 o 9 años, para luego ingresar con el grupo Guinda, con Carlos Morales, con César Morales, ahí tuve más algo de 28 años, para luego también integrar el grupo Amapola, con mi compadre Quique Raggio, con Pedro Macavirca, con grandes músicos, más grandes músicos, y caramba, para en una oportunidad conversar con Carlito Palomino, una de las grandes voces, con una trayectoria espectacular, verdaderamente el hombre que ha grabado más de el 70% de los temas que ha tenido el grupo Guinda. Carlos Palomino tiene como 45 años o 46 años ya de trayectoria. Claro, es prácticamente fundador también del grupo Guinda. Y caramba, cuando tanto Carlos como César, en ese tiempo había, digamos, una pobreza, no había tantos recursos. Ahí estuvo él con ellos, Por formando supuesto. esa agrupación y fue la primera voz que comenzó a grabar los temas del grupo Guinda. No había bolo en ese Así tiempo. es, Sin Bolo. Y caramba, Grupo bueno, Sin te digo, Bolo. ¿Tú una sabes trayectoria. quién era el dueño del grupo Sin Bolo? Pascualito Natividad. Pues. Claro, me acuerdo a ti. Al principio Al principio. no había bolo. No había bolo. La verdad, no había Así bolo. es. Por la pobreza que teníamos en ese tiempo, todavía bajos recursos. Y caramba, como te digo, me siento muy contento de trabajar con uno de los grandes en la actualidad. Se nos han ido muchos buenos cantantes. Walter, tú eres de San Juan del Urigancho. Exactamente. Por acá. supuesto, la tierra de Jorge Chávez. Claro, La tierra de de los grandes músicos. los grandes músicos.
La tierra de Manuel Esquén. ¿Sabes qué? No, o sea, Manuel Esquén, yo no quiero que me llame. Me da miedo, ¿sabes por qué? Cada vez que me llama me pica. Y- Carlos Palomino, eres de Comas. Sí, de Comas. La tierra de Johnny Orozco, de Davis, la tierra de Felpu. Bueno, en cada barrio hay músicos, hermano. Hay buenos cantantes, en cada barrio han nacido grandes figuras. ¿Cómo era el muchachito, el niño, el polluelo, Carlos Palomino? Bueno, y ¿Dónde, de qué barrio exactamente? ¿Dónde has nacido, bueno, yo nací Carlitos? acá en Lima, en Comas. Ajá, Somos del kilómetro 11 de Comas. kilómetro 11. Claro, ahí me inicié como cantante con Ujú. una agrupación que estaba en mi barrio que se llamaba Grupo Menta. Ya, Pepe, tú no naciste cantando. Pe. ¿Cómo Mm, fue tu niñez? ¿Dónde, bueno, dónde fueron tus primeros, Todo tus fue primeros pasos? como jugando, como siempre había casas donde alquilaban este equipo de sonido. ¿Ya? Entonces, nosotros, pues, de mi promoción, los chibolos, ensayábamos siempre ahí en esa casa y iniciábamos así, pues, y ya, pues, así, ¿qué te parece? ¿Tus padres tienen algo que ver con la música? Sí, porque mi papá tocaba guitarra y Primera cantaba. guitarra. Claro. Vamos a rendirle un homenaje a tu papá. ¿Todavía está vivo? No, ya está muerto ya. ¿Cómo se llama o cómo se llamó el señor? Bueno, se llamaba José Palomino. José Palomino. ¿Tu Ujú. señora madre? Herminia Martínez también en el cielo. Caramba. Pero ellos deben estar felices de que su hijo pueda seguir en esta ruta Claro. de lo que es la música, de lo que es la cumbia. Tú Claro. empiezas con el grupo Menta. Pero Claro. antes de eso, ¿dónde has estudiado, Carlos Palomino? ¿Dónde? Bueno, ¿Tu ahí- primaria, secundaria? ¿En qué barrio? Bueno, eso fue en Comas, en un colegio, bueno, en esa época se llamaba 690, ¿no? Ajá. Después estudié en el Carlos Vice, después estudié en el Mira, Salesiano. no me mientas, Carlito No, no te Palomino, miento. porque hoy tenemos un testigo. No. Un testigo. Antes de que él se convierta en. Ahora es requintero, ahora dice que es de Bolivia, pero él es cumbiambero, hermano. Llegó Julián Peña Correa. Un aplauso para Julián Peña, pues, él por es. favor. O sea que aquí no puede mentir, No, hermano. no, no. Tú Es lo que sabes este que programa es el programa de reencuentro, creo. este es un reencuentro, La hermano. verdad, la verdad. Julián Peña y su Julián Maripepa. Peña tiene como 80 años, Carlos Palomino 70, 90. Esto parece una estación de servicio. Imagínate. Claro. Qué bueno, qué gusto reencontrarnos de esta Felizmente manera. que hermano. estamos vivos todavía, Gilbert, ¿eh? Papi, por favor. Lo único que No, la pandemia se ha Así llevado es. tantos grandes músicos, lo- tantos lo- grandes así cantantes. es, pues la vida es así. Lo único que se ha muerto es el muñeco, ¿no? Ese Walter sí, no. Levántate, Lázaro. Levanta. Ah, lo que estaba hablando Carlos Palomino, Ajá. que su papá era guitarrista, era músico. Mi papá también tocaba, pero tocaba a las mujeres, ¿no? Ahí de ahí viene la herencia, ese es el legado. Ese legado. Ahí he quedado yo también. Carlito Palomino, es importante conocer tu historia, porque imagínate, ahorita te están escuchando, hay muchos chibolos, muchas nuevas generaciones que también están ya ingresando al mundo de la cumbia, del arte, y quieren saber lo de Carlos Palomino. Tú no eras mucho de salir en la televisión, de marketearte, No, de no. ser mediático. Tú No. siempre has estado bajo la sombrita. Sí, sí. Siempre tu grabación, tu escenario, cobrabas tu bolo y tranquilo. Claro, No por eras supuesto. mucho de marketearte, pero tienes un nombre ganado. Entonces aquí no tenemos necesidad de levantarte, de florearte, porque la historia pinta de cuerpo entero lo que has hecho por nuestra cumbia, tus inicios, Claro, por tus supuesto. padres. ¿Quién te enseñó a cantar? ¿Tu papá te enseñó a cantar? No, o sea, es algo, como decir, es nacido, ¿no? ¿Ya? Porque también mi mamá cantaba también. O sea, Subía los naciste- micros. tú naciste cantando. No nací cantando, Ay, ah, sino yo que pensaba, mirando se aprende, ¿no? Ay, en la vida se aprende. Y pues, justo al costadito de donde yo vivía había un local que le llamaban el local Doris, ¿ya? donde venían los destellos, venían los Beta 5, los girasoles. Entonces yo iba a ver, ¿no? Niño, ¿no? Pues siempre decir, ¿no? Quiero ser así O como sea, que en ellos. vez de ir al colegio te ibas a los locales. No, pero también estudiar, porque siempre hay un rato para cada cosa, ¿no? Claro, claro. Pero de niño nunca te gustó alguna otra profesión, otro oficio, no dijiste quiero hacer esto más adelante. En cuanto a los estudios, Bueno, ¿cómo fue? Bueno, tú sabes que en el fondo de todos, uno habría querido tener tantas profesiones, pero Ya. en esos tiempos, pues, tú sabes que los padres siempre apuntaban más por los hijos mayores, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántos Claro, hermanos son ustedes? Somos 7. 7 hermanos. ¿Tú eres el último, penúltimo? No, soy el cuarto. El cuarto, Ujú. ¿ya?
Pero Bueno, sí tenías una ilusión de claro, tener una carrera. como cualquier niño, Ajá. ¿Qué te hubiese gustado hacer de no ser cantante? no, estudiar derechos, por lo menos, ¿no? Ujú. Pero no se realizó, entonces tuve que aprender a cantar, ¿no? Claro que sí. ¿No? Nuestros padres se desvivían por nosotros, por darnos un techo, por levantar la casa, Claro, por de repente vivimos alquilados. En las quintas, lo que hemos vivido, por ejemplo, en los barrios, ¿no? Surquillo, Barrios Altos, vivimos en las quintas, Claro, en los claro, solares, claro. en esas casas antiguas. Por ejemplo, Walter Simbrón, ¿cómo era tu niñez, Walter? Mira, igual que Carlos Ramírez, nosotros nacimos en Cantagallo. Cantagallo. Cantagallo, lo que era la Plaza de Diacho, Ajá. la parte del río. De ahí había la Junta Nacional de la Vivienda, que querían hacer unos proyectos ahí, unas pistas, y construyeron lo que es Caja de Agua Chacaría de Otero. Ya, ya, Llegamos ya. a pasar ahí. Y lo que dicen ahora que es Cantagallo, que es como un asentamiento para la familia de la selva, esa zona de Cantagallo, Claro, claro. por esa Todo zona, eso ¿no? hasta arriba, un poco más arriba, toditito Ujú. eran por lotes. Ya. Había hasta lote 15. ¿Eso era invasión o era compraban esos terrenos? No, yo cuando llegué ya estaba formado Cantagallo. Habían personas que comandaban ahí. Ujú. Se puede decir que cada persona tenía 2 o 3 lotes y vivían bastante gente. Entonces, ¿para qué te digo? No, había en ese tiempo una pobreza. Se vivía en los callejones de un solo caño, en los callejones claro, de dos existía caños, en siempre. los solares, donde aprendíamos a no ser ni abusivos ni ser cojudos tampoco. Claro, pero Donde uno eso sí, aprendía a tener un equilibrio. claro, en ese tiempo Porque en la también, vida para triunfar hay que tener por equilibrio. supuesto. Casa de maderas, Lógico, claro, sí. lógico, y donde se aprende a convivir, a socializar con la gente, ¿no? Donde se reúnen todos y cuando alguien está caído hay que apoyarlo, hay que ser solidarios. Eso es lo que nos enseña la pobreza. Claro, Eso es lo claro. que nos enseña. Al margen de todo, es por eso que a veces uno cuando dice, no, pero ese señor tiene éxito, es cantante, pero es sobrado, tú no sabes lo que él ha vivido, no sabes lo que él ha No. hecho para Lo que formarse. viene más de atrás, más Lo que que nada. viene de atrás, entonces hay que conocer. Para eso se ha hecho este podcast, para conocer, no al hombre cuando triunfa, sino cuando el hombre empieza, cuando el hombre empieza recién a vivir la vida, cuando nace. Y yo creo que, ¿qué es lo que guardas? ¿Qué recuerdos tienes tú, Walter Simbrón, de tu infancia? Mira, como te digo, desde muy pequeño, antes había las corridas de toros que llegaban bastantes turistas, Claro. entonces yo tendría algo Tradicional, pues, ¿no? claro, La Plaza de Hacho. algo de 9, 10 añitos, Ujú. cuidaba carro, Cuidabas, carro. cuidaba carro. La gente pensaba que un becerrito se había salido. Y Pero- pagaban, los, los extranjeros daban en dólar, pues, $20, te Claro. regalaban así. No, pero a ti te decían el toro, la chapa, el Y verdadero no solamente toro. yo, Claro. Jorge Chávez En Malavé ese tiempo era un también, torito. Jorge Chávez vivía en el lote 5. Él también Claro. cuidaba carros junto conmigo. Todavía Carlos Ramírez todavía estaba más chibolo. Ya. Pero somos personas que hemos nacido ahí, hemos vendido periódicos, hemos vendido bolsas. Una juventud, la verdad que te enseña la vida, te enseña más que nada la vida. No has tenido nada fácil. No, y gracias a Dios mis padres hicieron un esfuerzo que comencé a estudiar, acabé mi quinta media, entré a la universidad, solamente estudié hasta el tercer año, estaba estudiando economía, junto Ya. con Jorge Chávez. Chávez, Él también estudió economía. pero no llegué a culminar, Ya. y Jorge tampoco llegó a culminar. Tito San Juan sí terminó, pero Macabí también estudiaba economía. Se nos fue Tito San Juan. Se nos fue Tito Entonces, San Juan. hemos sido personas, José Antonio Ramírez, también el timbalero, Ujú. Conejo que le decía, Conejo. también vivió en Cantagallo. Entonces, se formó una amistad de ahí se forma, ya cuando estábamos acá, conocimos a Walter León y se forman los silicionistas. ¿De qué barrio, Walter León? Chacaría. Bueno, yo no sé de dónde vendría, pero él no vivió en Cantagallo. Pero él llegó a conseguir casa acá en Chacaría de Otero. Ujú. Nunca lo vi en Cantagallo. Entonces nació una amistad con él, con Jorge, todos hicieron sus videos vininos en la música, aprendieron. Caramba, y ¿Hasta qué nivel llegaste en lo que es la carrera de economía? hasta el tercer ciclo. Tercer ciclo de economía.
tienes conocimiento, eso te sirvió para más adelante. Porque yo te valoro no solamente como Parece que me gusta la comunicador, plata, hermano. Exacto, eres un gran administrador, hermano, así es. Y yo creo que de eso, eso también se sirve mucho en la vida, Claro. ¿no? La administración entra en todo aspecto de la vida. Y Es que más que nada por la cuestión económica de mis padres, no había, ¿a qué no se había dedicaban tus solvencia. padres? ¿Tu padre a qué se dedicaba? Sí, pues no había solvencia, entonces ¿Él qué hacía, tu papá? ¿Qué trabajaba? mi padre era fabricante de zapatos. Ajá. Primero trabajaba en taller, después ya comenzó a fabricar Abrió. por sí solo. Ujú. Ahí fue ya el alza que tuvimos, ya mejor, pero tuve que, yo aprendí a hacer zapatos bastante. Claro, ¿sabes? porque últimamente tú te dedicabas a la fabricación de Claro, calzados. y tuve que, digamos, sacrificarme para que mis hermanos estudiaran. Mi hermana es abogada, mi otro hermano también, el mayor que está en Con Estados razón, Unidos, también con es razón abogado. estás libre. Entonces, el único que me quedé fue yo. No, llegué a No, culminar. no, pero el destino te tenía preparado, pues, otro podium aquí en la cumbia. Y De ahí eres... me fui a la radio y ahí a pelearme contigo ahí en la radio. Así es. Y el tío del Grupo Naranja, ¿cómo se llama el tío? No, Martín Martín López. mi Martín gran López, amigo, el que mi hacía gran los amigo. juicios, el que hacía los juicios, el que hacía las denuncias. Él me sacaba de la comisaría. Carlito Palomino, tú sí no ingresaste a la universidad, solamente tu primaria y secundaria. No, yo terminé mi secundaria nomás. Ya. Sincero. ¿En qué colegio estudiaste? Bueno, he estudiado en Carlos Vicen Comas, Ya. después he estudiado en el Salesiano. Ujú. En esos tiempos ya tenías contacto con la música, estabas en los locales que existían allá en tu barrio, como Sí, me sí, ya tenía contabas. contacto ya. ¿A quién conociste por primera vez en la Por cumbia? primera vez en la cumbia era cuando era un niño, Ujú. lo conocí a Enrique Delgado. A Enrique Delgado. ¿Y a quién conociste por primera vez en la cumbia, Walter? Mira, bueno, yo con Jorge Chávez, con Pedro Macamé, con Carlos Pero Ramírez. promoción de Jorge, Pero, Chávez. Con ellos había una amistad bien Ya. cercana. Pero con ¿a Walter quién León- conociste tú por primera vez a un ídolo en esos tiempos? Con Walter León lo conocí último. Ya. Walter León era un poquito más reservado, no era muy comunicativo, pero gran músico, gran compositor. Y caramba. Sus composiciones han sido grabadas en uno, Claro, dos, tres uy. idiomas en todo el mundo. Entonces, se estaba buscando cantantes para los temas que había hecho. Ya. Entonces, yo le digo que hay un chico que canta había un programa en Canal 4, Cacirulo y Copetón que había, y Carlos Ramírez cantaba ahí. Estaba chibolito, chibolo. Entonces yo le digo, vive acá en Chacaría, le digo, ¿por qué no lo prueban a él? Lo puede traer, fuimos a buscarlo para su casa. Era bien tímido Carlos Ramírez en ese tiempo, pues. Y caramba, ¿y para qué? Ensayó y lo grabó, pues. Grabó la- Pero me estás toreando, Walter. ¿A quién conociste? ¿Qué grupo estaba de moda cuando eras chibolito, cuando tenían ustedes Mira, 14, en 15 ese tiempo años? solamente ¿Qué había? ¿Guaracha? eh, ¿Qué tipo de música? conocí a Enrique Delgado. A Enrique personalmente, Delgado también. Los Estelios que eran los fundadores, a Popis Pirañas que había en ese tiempo. No sé si También estaban recuerdas. los Ecos, los Mirlos, Pedro Ah, Miguel y su Maracaibos. Maracaibos, Pedro Miguel y su Pedro Maracaibos. Miguel también, Pedro Miguel Con su Pai Maracaibo, Quinto. Ajá. Claro. Y concurría a sus actividades. de baile. ¿Qué impresión te causó cuando lo viste por primera vez a Enrique Delgado? ¿Dónde lo viste? Mira, él vino a tocar acá, había un local en Cajadeo que se llamaba Sánchez de Arteaga, era un salón comunal, Ujú. y por primera vez lo vi ahí. Me quedé asombrado porque él tenía la costumbre de voltear la guitarra a la espalda y tocar de espalda. Y con las dos manos. Lo volteaba así y tocaba ahí. Ajá. Y entonces me llamó la atención bastante la forma, la maestría, digamos, cómo tenía para tocar, dominar la guitarra. Y caramba, me quedé. En ese tiempo no habían cantantes, la parte de la cumbia era todo instrumental. Instrumental. Y me llamó bastante la atención, me gustó bastante la cumbia. ¿Quién fue Carlito Palomino, el primer cantante de la cumbia? Félix Martínez no, antes de él yo creo que Guajiro, No, fue Félix Martínez. Félix Martínez. Félix Martínez, Julián. Félix Martínez. Elsa, con Elsa, ¿no? Con Claro. Elsa. Clásico de oro que
es eterno, es imperecedero, son temas inextinguibles como tantos éxitos de nuestra cumbia. Carlos, y tu pase ya de haber conocido a Enrique Delgado, te quedaste impresionado con los destellos. Por supuesto. ¿Quién animaba? ¿Te acuerdas de los animadores de ese entonces? Era el chino John, si no me John, equivoco, ¿no? ¿te acuerdas de ¿Cómo se Yayo llama Roca? el Yayo chino? Roca también fue animador chino de los destellos, ¿te Sí, acuerdas? también. De Yayo Claro, Roca. claro. Pero- R700 la grande, ¿no? Y Ah, también por supuesto. animaba con... Pero yo pienso que el animador que verdaderamente encajó y levantó bastante fue Oscar John Bustamante. ¿Ya ves? Él fue, yo me lo recuerdo. Oscar John Bustamante, gran animador, gran maestro, la verdad. La cual de él aprendí bastante, muchas cosas de él. Era una persona bien amigable y tuve una amistad muy cercana con él. Ujú. Y yo creo que aportó bastante para que los destellos llegaran a ser lo que eran los destellos. Claro, cuando tú viste a Enrique Delgado, ¿qué cantantes estaban ahí en los No, todo era destellos? instrumental. Todo era instrumental. Instrumental era. Y luego ya ingresaba Después ya ingresaba ya Félix, Félix Guajiro, Martínez. Claudio Morán también entró Ya, esos fueron ya en otra etapa, ¿no? en otra etapa. Más era Félix Martínez. Ujú. ¿Mm? ¿El señor Enrique Delgado es el verdadero creador de la cumbia? Sí, por supuesto que sí. Así lo considero. Hay una tendencia, Walter, que ahora, no sé quién lo dijo, que no hay cumbia en el Perú, que todo debe ser chicha, todo debe ser llamado chicha, Julián. Yo creo que ahora como que hay una polémica, no sé. Mira, El señor Víctor Gozamán, por ejemplo, sí me lo dijo. Gilbert, no, a mí no me llames cumbia, acá no hay cumbia, que todo es chicha. antes no se denominaba chicha, era la cumbia costeña. Ah, lógico. Como te digo, esto que no quepa duda, los creadores de la cumbia costeña son los destellos de Enrique Delgado. Hay una producción de Walter León con los ilusionistas que estaba titulado La Chichera. No, Una las pro- limeñas, las limeñas. Las La limeña. Claro. Por ahí tengo la foto. Allá en Colombia lo grabaron como las caleñas, ¿no? Las Caleñas. Claro. Modificaron la... mira, te digo, soy sincero en esto, Enrique Delgado, digamos, se puso un poquito celoso, digamos, cuando salen las limeñas, salen las colegialas. La verdad que estos temas eran una novedad. Igual León era una buena primera guitarra, era un creador de un estilo, Por supuesto. Hay que resaltar verdaderamente la trayectoria de ese gran músico. Walter León tenía su Una forma estilo de con tocar. una cuerda al aire. Ese era su estilo de Walter, una cuerda al aire. Muy detallista, Walter Muy, León, claro, ¿no? por Siempre supuesto. buscando... Ahí nació la competencia para los destellos. Ahí nació la competencia. En esos tiempos, lógico, nos contabas que cuidaba los carros con Jorge Chávez, tiempos en que no había ingresos, no se podía generar, y la cumbia no daba plata tampoco. No, en ese tiempo no daba plata. ¿no? pues. Entonces, Jorge Chávez, primera guitarra, tú en esos tiempos, ¿qué querías ser? No pensaba ser animador tampoco. No, como te digo, mira, más que nada, cuando comencé ahí con Walter León, porque íbamos para... Era un matadero de risa, tanto con Pedro, con Quique, con... Lo hacían como un hobby, porque Ya. les gustaba la música. Los acompañaba, pero no para... En ese tiempo no había animadores. pues. Ajá. Entonces, una vez contrataron a ilusionistas acá en la cuadra 18, más que nada, de la avenida Arequipa. Había un local bien bonito. Era un matrimonio. Entonces viene una persona, dijo, ¿quién va a hacer la ceremonia? ¿Quién va a presentar a los novios cuando entren, todo el baile de los novios? Entonces nos quedamos mirando, pues, porque no había animador. Yo tenía esa costumbre de estar jugando, Ya. pateando, agarrar el micro. Sí, sí, sí. Entonces Carlos Ramírez dice, Walter, hazlo tú, pues, estás loco. Yo nunca he hablado, yo nunca he hablado, estás loco. No, háblame, hermano. Y entonces, y tanto, Walter me dice, Walter, no se me deja, Walter, hazlo tú, pues me dice. No había nadie, es más, te- tienes te que van a salvar una- la cosa. la forma como vas a decirlo, los nombres, todo. Claro. Ya me dieron varias pautas, pues. Bueno, yo lo hago porque si me pones una cajita de cerveza. Y la verdad lo hice y salió bien. De ahí Walter me dijo, bueno, anima con nosotros. Y todo. En ese tiempo daban 5 soles, 8 soles, así pagaban en ese Claro. tiempo. Pues, propina. Ujú. Y la verdad que me comenzaron a hacer
donde ya entro ya oficialmente como animador fue con Maravilla. Con Maravilla me formé más. Claro. Con Maravilla me formé más. Y aparte que ingreso también a hacer radio. ¿Quién te dijo que entres a la radio? Mira, es una historia. ¿Quién malogró No había la plata. ¿Quién Tú te sabes que malogró? no había plata. Entonces, ¿Quién malogró la radio? había, había el programa de Juan Campo Muñoz de ese horóscopo. Horóscopo. Entonces ahí pertenecía a Maravilla. Maravilla nace junto con Chacalón, en la misma época, el mismo año, todo. Ujú. Entonces, Soy Horóscopo tenía 2 horas en la radio, pero no tenía un locutor. Entonces nosotros nos quejamos porque nos pasaban un solo tema. Entonces agarra el Chino Juan como, ya, háganlo ustedes, pues, hagan el programa ustedes. Y Eso ahí se era ponen radio. Radio Inca. pues, Radio Inca. La AM en ese Amplitud tiempo. modulada, claro. Entonces, no había locutor, no había plata. Aquí, entonces Jorge se me dice, Walter, la hacemos los dos, pues. Está loco, ¿qué vamos a hablar si no? ¿Qué No, voy a hablar yo? Y estaba Aníbal Alanya y me dice, Walter, así como estás conversando, habla nomás en la radio, me dice. Habla en la radio nomás, normal. Está loco, ¿no? Ya, y tanto, bueno, ya vamos a la esquina, vamos a tomar unas cuantas cervecitas para estar Claro. picaditos, pues, porque si no, ya entramos, entonces le damos su gaseosa, su sándwich de nega, donde me trae pan, me suelta la música, pues, para no quedar mal. Y comenzamos ahí, pues, de ahí comencé a hacer y en una semana pasamos así, pues comencé a agarrar un poquito más de cancha y ya me comencé a soltar. Pero bueno, lo que siempre... Ahí fue mi lo que nacimiento en la siempre radio. Te escuchaba y valoro en ti, pues es la creatividad más que nada, el ingenio, ¿no? No se trata de hablar bonito, de tener bonita voz, de hablar con esto, sino con esto y con el corazón, ¿no? Y eso es lo que tú hacías. Tú le metías... Claro, fuiste un visionario. Te adelantaste al tiempo, pues claro, porque en esos tiempos las voces engoladas y las voces así parametradas era lo que primaba, ¿no? Claro, Así claro. estilo del finado Armando Paz, del gran Roger Rengifo, el Flaco Junior, era otro, yo lo escuchaba a Roger Rengifo, ¿te Había- acuerdas? Fuego Tropical. Claro. Fuego claro. Tropical. No sé si Había fue en Lucho Radio Ortiz. Inca. No, Lucho fue en Inca. Ortiz, la Fue en Inca. Claro. Claro, Paco Pajuelo. Radio Inca, Fuego Tropical, Claro, ¿no? claro. Fuego Tropical. William Alanya también. William Salanya, ¿no? Grande. Pero te digo, yo más aprendí de lo que hacía el tío Román Gámez. Tenía una amistad con él. Ujú. Me enseñó muchas cosas para poder... yo quería hacer un programa diferente. Quería entrar en otra forma. A nivel de radio, el tío Ronco fue un revolucionario, porque él ya le puso la informalidad, espontaneidad, ¿no? La Era- chispa. Era más ameno. Había bromas. Entonces el programa se hacía más... Coloquial, chonguero, Exacto. ¿no? Pero, Más del pueblo. Pero siempre guardando la propiedad, la distancia, el expresarse, ¿no? Sin de repente exagerar, sin de repente utilizar las malas palabras, pero ahora todo No, ha cambiado. no había eso. No, hoy día ha cambiado. De alguna manera te adelantaste al tiempo, hermano. En ese tiempo de repente fuiste criticado porque no te maleteabas. Pero ¿qué Claro. me dejó entrar a Walter Simbrón, hermano? Y cuando entró a la televisión, Walter, olvídate, pues. ¿Cómo es posible que ese señor entró a la televisión? Mira, Pero, te digo una cosa, Gilbert, como amigo. Sé que tantos años tenemos de amistad con otro gran amigo Julián también. Peña. Y la verdad, yo soy Él muy, es. muy agradecido de Dios porque he hecho grandes cosas. Tuve la oportunidad de Maravilla ponerle un sitial tan importante. Nunca mi resentimiento fue con Jorge Chávez, porque cuando había, no sé, el Jatuchay antes era música latinoamericana, guayno. Peña Catuchay. Claro, venían grupos bolivianos, ecuatorianos, chilenos. Entonces yo le hacía promoción a través de la radio. Y él me invitaba para que vaya y no me va a costar nada, ¿para qué me invitaba? Entonces una vez escuché un tema de Antaguara en Huayno, ya el tema Amapola. Entonces me gustó. Y tú sabes que esos grupos tocaban y salían a vender su cassette. Ujú. Entonces le digo, ese tema que ha tocado al final, le digo,
Antaguara. Antaguara, me dice. Entonces, sí, le digo, ¿está acá? Sí, ya. Vende, me lo compré 2. Y vengo y le digo a Jorge, ¿sabe? Oye, este tema no sé, me gusta, le digo, a ver si lo puedes arreglar. Había un organista, Rolando Marco, que vivía también en el Cono Norte, que era un gran músico. Se arregló ese tema Antaguara. No me acuerdo. Ese tema fue el que levantó a Maravilla a nivel nacional. Claro, eso ni dudarlo. Pero Claro, Jorge Chávez, o sea, es un tema original de música Jorge latinoamericana. Chávez Lógico, lógico. nunca dijo, este tema fue la idea o quién me lo trajo. No reconoció tu No aporte. exactamente. Pero Carlos Palomino está sabio, que han venido a entrevistar a Walter Simbrón. A mí dice Carlos Palomino está que saca No, chispa. este es para calentar el ambiente. Ahí es para calentar, Ahora vamos a hablar Claro, claro. sobre la vida de Carlos Déjame Palomino. hablar, pe, Carlos La verdad, Palomino. es un historial. Claro. Hablar de Carlos Palomino es un historial grande, más que nada, porque yo lo conozco muy cercano. Caramba, prácticamente hemos convivido más de 20 y tantos años con Guinda. Conozco la trayectoria, conozco la calidad de voz. No porque estemos trabajando juntos. Guinda ha tenido muy buenos cantantes. Carlito Palomino, ¿cómo así tú decides voy a ser cantante? Yo creo que ya basta. Soy de Comas, conozco a Enrique Delgado, conozco a Grande de la que yo quiero ser cantante, decididamente. ¿Cómo así tú tomas esa decisión, Carlos? A través de los ensayos que nos juntábamos de nuestra promoción, ¿no? Ya. Ya íbamos aprendiendo un poquito más. ¿Quiénes eran tu promoción? Bueno, ahí estaba pues mi amigo Jorge, Hugo, también estaba Juani. ¿Mm? Ujú. Éramos un grupito que siempre íbamos a ensayar y hasta que decidimos ya salir. Por supuesto. Carlos Palomino, tú comienzas con el grupo Menta hace 46 años ahí en el Cono Norte, tienes una trayectoria, llegaste a Trampolín a la Fama, lograste trabajar con Los Secos, trabajaste con Maravilla también, trabajaste con el Exacto. grupo Guinda. Los Magníficos, ¿cuántos años de trayectoria? Del año 1900 o... Comienzas con el gran Ambuca, Claro, en el, él fue socio contigo. claro, en el 85 hicimos un 45, que Ya, fue Luna. ahí comienza, ¿no es Claro, cierto? ahí. Mira, tenemos tantas cosas que hablar y el día de hoy y ojalá podamos también tener la apreciación de Julián Peña, que ha estado presente en los grandes acontecimientos, en los grandes eventos con tu persona, con Walter. A él lo hemos conocido pues desde la cumbia, ¿no? De los tiempos A, es una escuela A, hemos tenido el gusto de conocer a su señor padre de igual manera, No, pero el comunicador es así. no, me gustaría que se acercaran. Sí, sí, para sí, que sí. para Sí, conversar vamos con- a terminar esta primera parte Claro. para que podamos intercambiar ideas con Julián Peña, porque es una persona vital, ¿no? Si hablamos de periodismo, Julián Peña, ¿te acuerdas de Alberto Pachas? ¿Cómo no me Como acordaba? no, Vida Grandes, Tropical, creo, o Onda grandes Tropical, no me amigos, acuerdo, que ya no claro. está entre nosotros, era uno de los forjadores. Es promoción tuyo, Alberto Pachas. Primero, antes fue el negro, pe. Alberto Pachas, Sí, sí, Lébano, natural de Cañete, que venía, una fotito, compadrito, una fotito. Jorge Quiroz, que también. También, ¿no? Jorgito. Ajá. Ellos hacían ese periodismo que realmente informaba, era el puente de la gente que amaba la cumbia. Pues, Por hemos supuesto. crecido pues, escuchando la música de ustedes. Hemos crecido escuchando Maravilla, Malagata, Campesina, Claro. temas Antaguara, Amapola. Y por supuesto hemos escuchado, ¿no? Con Carlos Palomino, su voz, entonces yo creo que es justo. Y yo creo que es el momento oportuno también de recordar a nuestros hermanos comunicadores a través de la pluma, a través de la prensa, que también han dejado huella y gracias a ellos se han dado a conocer. Esta es la primera parte de lo que es la gran niñez, la juventud, la adolescencia. ¿Ya comenzaste a enamorarte también de esa edad? ¿Qué edad tuviste tu primera enamorada, Carlitos? Ya, y eso ya fue después. Ya. Bueno, Ya no me acuerdo. ¿o cuántas mujeres has tenido en tu vida, Carlitos Palomino? Mejor ni hablar. Porque tú eres el clon de Félix Martínez, de Cuquín. Tú eres de Fierro Largo. No, Fierro Largo, el hombre. él ha sido un mujeriego, yo no. Santito. Bueno, desde la época en que no se usaba jeve, ¿sí o no? Claro, pues, por supuesto. Claro, ¿sí o no? Sí, Julián Peña también pasó esa época. Oh. Sí, iba a la cuadra 15 de la Avenida Argentina sin jeve, imagínate. A Julián Peña lo veía con una chica que canta folclore.
Mejor no digo nombre. No me hagas contar la historia de ese chura, hermano. No me hagas contar la historia de ese chura, Julián Peña. Por favor. Un aplauso para Carlos Palomino y Walter Simbrón que están con nosotros. Y la vida les da la posibilidad de seguir en los escenarios, haciendo cada uno lo que más le gusta. Y eso es lo más importante, hermano. Podemos tener muchos años, podemos tener mucho tiempo, tenemos toda la edad del mundo. Yo creo que cuando se hace lo que le gusta hay que sentirnos agradecidos a Dios, hermano. Eso es lo más importante. Exactamente. Mira, en todo lo que hagamos o hemos hecho, hay que agradecer a Dios. Porque gracias a Él hemos llegado a donde estamos. Tengo tantas amistades, tantos amigos en diferentes lugares. Y la verdad que para mí en la actualidad es un orgullo trabajar con uno de mis grandes amigos, una de las mejores voces de todos los tiempos, como lo digo, y una de las voces más queridas, más reclamadas y más cantinera que hay en la actualidad. Muy emblema, es un emblema, un abanderado, porque ha marcado un estilo realmente muy especial. Y el cantante de cumbia costeña es afinado, tiene oído, es educado en su voz, sabe cantar, sabe llegar. Ahí está Carlos Ramírez, que en paz descanse. Ahí está el maestro Quique Valareso. Ahí está grandes hermanos, Osvaldo Sotelo. Qué bueno era Osvaldo Sotelo realmente. Cuántos momentos que vamos a recordar y vamos a seguir adelante. Gracias, Carlitos. Hasta aquí esta primera parte en el podcast Cuéntamelo Todo. El Cuquín de la cumbia, Carlos Palomino y el gran toro, Walter Simbrón, que está con nosotros. Ya volvemos, ya volvemos. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Muy bien, venga el aplauso, por favor. Imagínense, señoras y señores, hoy Carlos Palomino, Walter Simbrón Arias, el gran Julián Peña. La plata ha hecho cambiar a los artistas, hace cambiar a los artistas. La plata te enceguece, la plata es un espejismo. ¿Alguna vez Carlos Palomino le sacó la vuelta a Carlos Morales como su padre en la cumbia? Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Carlito Palomino, prácticamente más de un 70% del repertorio del grupo Guinda, pero los buenos éxitos, los éxitos que le han dado vida a Guinda, tienen tu voz, tienen tu personalidad. Por supuesto que sí. ¿Cuántos años has trabajado con el grupo Guinda? Como algo de... Como 29 años. No, ¿Cuánto? Como más de 30 años. Más de 30 años con el grupo Guinda. ¿Cómo conoces al señor Carlos Morales? Pero antes, mejor vamos a antes. El grupo Menta. El grupo Menta es tu inicio. Claro, fueron los inicios, claro. Ya, ¿cuánto tiempo con el grupo Menta? ¿Fue algo serio? ¿Se consolidó Menta o simplemente quedó en ensayo? No, sí, ya comenzamos a trabajar todos. Ajá. ¿no? Ya se trabajaba con... Ya había contratos, Claro, de por ya medio. generabas tu dinero. Ya generaba. Hasta que Ya. me hice solista, ya, pero al ver como... Al ver que el director ganaba más que tú, te hiciste solista. No. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí por ahí me encontré con Juani, pues, ¿no? Con Juani. Juani era un bajista, de lo cual le había hablado a él para que me... Estaba buscando cantante, pues. ¿Quién Entonces, estaba buscando? Carlos Morales. Claro. En Ya. ese tiempo no había promoción, no había nada, pues.
íbamos a una gira a la selva. Ujú. Con Entonces, el grupo Menta te fuiste a la selva. No, con Guinda ya. Con Guinda ya Juani fue el que te conectó con Carlos Morales. Claro, el contacto. El contacto Claro, para y, que... y nos fuimos de gira, pues. Ajá. Ya al regreso ya... Pero ¿cómo fue tu acercamiento, tu primera vez con Carlos Morales? ¿Qué te dijo? Claro, me ¿Cómo? dijo para trabajar, pues. Ya, Ya que con... De acá más adelante íbamos a trabajar con una promotora, ¿no? ya tenían Que- temas, te dio los temas. Ya habían los temas listos. Él te había escuchado ya, Ya me había escuchado ya. con el grupo Menta. Claro, pues, por supuesto. Ajá. Walter Simbrón, ¿conoces esa historia de...? Mira, Acércate el micrófono, en ese tiempo... agárramelo bien, por favor. Sino que Carlos Palomino no, es un poco tímido para hablar, creo. En ese tiempo que Sí, pero Carlos ponle, Morales ponle un vino. no había solvencia ahí en Guinda. Prácticamente se inicia con Guinda. Él tenía que mover, ir allá, para acá, ayudarles en todas las cosas porque no había solvencia. Ya. Como, igualito que yo cuando entro a Guinda no había solvencia. Ujú. Entonces, pero él ha pasado la época donde no había, De las vacas no flacas. no había nada. Ujú. Prácticamente, como lo digo y le he dicho siempre, él tiene bastante participación ahí en toda la formación del Grupo Guinda. Prácticamente uno de los fundadores del grupo Guinda. Exactamente, exactamente. No me va a dejar mentir ello, Julián Peña, que está con nosotros, discúlpame hermano, pero Gilbert, Juliancito, ya. qué gusto reencontrarme contigo. Parece Y que hemos retrocedido el tiempo. ¿no? Hemos retrocedido Estamos en el la década tiempo. del 90. Así es. Don Trollo está con nosotros. No, agradecer a don Raúl Arquínigo de poner, de hacer una ventana para que la cumbia peruana, más que todo, ¿no? Ya, porque uno lo pone cumbia costeña, cumbia sureña, pero la cumbia peruana está acá en la costa. ¿no? Cumbia costeña. La cumbia costera, pero nace en la costa, la cumbia Ujú. peruana, ¿no? Porque yo recuerdo al grupo Guinda, acá mi amigo Walter Simbrón lo conocí cuando estaba trabajando en Chacalón, ¿no? Y de ahí ya viene Guinda, ¿no? Y te fuiste a Guinda, Claro, entonces, ya. y Guinda levanta, y yo lo veo a Carlos Palomino cantando varios temas, y los temas, como él dice, los más cantineros, porque quizá los otros cantantes han hecho bastante, un tema gol, pero esos temas goles después bajan, ¿no? Mientras que acá Carlos Palomino, esos temas que permanecen en el tiempo, perduran en la época, no son tan famosos como digamos, pero escúchalos. Son temas inéditos, Claro, ¿no? y escúchalos Ujú. y vas a decir, por ejemplo, el apagón, ¿no? No, costeñita. Costeñita, ¿no? Costeñita, el apagón. Y el Costeñita ha estado en propagandas también en la televisión, ¿no? Bastante publicidad le hicieron a Costeñita, ¿no? Lo que Ujú. pasa es que acá mi Menos compadre, tú no le haces publicidad. Pe. Carlos Palomino, yo recuerdo una anécdota, ¿te acuerdas que el grupo Guinda tenía todavía ese de dividir grupos, 2 grupos hacían, ¿no? No, hacía 3, Hasta 4 3. grupos, hacía. Yo recuerdo una vez que Carlos Palomino era su cumpleaños o su aniversario, y sí, él hizo su baile y dijo, Julián, quiero que me apoyes en este baile, ¿no? Y Guinda se fue a otro sitio, porque Carlos Morales se fue a otro sitio, y el tono de Carlos Palomino fue un reventón, ¿no? Es que era la imagen del grupo Guinda. Reventó, ¿no? Y vino Carlos Morales a ver la fiesta. ¡Ay, puta madre! Ajá. Se ¿Qué quedó pasó? picón, se quedó picón. Se quedó picado el tío, ¿no? Y ahí lo premiamos, pues hay una foto que tú me mandaste. Claro, claro. Y una peculiaridad, quiero preguntarte, Carlos Palomino, nunca he visto a un cantante, ¿no? La forma que tú como cantas. Carlos Palomino cuando canta, fuma. No, ya, no, ya. Pero él Claro. fuma, oye, imagínate a un cantante fumando. Claro. Increíble, ¿no? Yo nunca he visto a un cantante fumando. Está pulmón mi compadre, ¿no? No, él, Aquí está, mira, aquí está la foto, aquí está la foto, aquí está la foto. Aquí está la foto. Aquí, Fernando Aguayo, ¿no? Ahí está gran Fernando Aguayo. animador, mi gran Está amigo gordo. chibolito, Julián Peña, imagínense. Uf, Con el trofeo. ¿Qué trofeo era esto? ¿Te acuerdas el trofeo? Esta premiación. A la mejor voz de la... A la mejor voz a nombre de tu medio de comunicación. Full ritmo tenías eso. No existía. Trabajaba por un periódico. Para un periodo de un medio. Acá está Carlos Palomino, acá está Carlos Palomino. Aquí está Carlos Palomino. Sí, igual, igual. Así es. Igualito, igualito. Y aquí está Beto Cuestas. ahí está. No, Gran amigo, Beto Cuestas, ¿no? gran músico. También formó parte de... Y aquí está Willy Junior, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Willy Junior? Es el hijo del Canal 7, del papá. Claro, claro. Willy Flores. En el escenario, olvídate.
Pero llegaba a la radio y Walter Simbrón Walter Simbrón hacía lo que quería con Willy Junior. Un saludo, Willy, si nos está viendo de repente, un abrazo, gran maestro en el escenario. Y aquí están con la camiseta del Grupo Guinda. Claro. Aquí están con la camiseta del Grupo Guinda. Espectacular. Esto fue, ¿en qué local fue esto, Julián Peña? ¿Te acuerdas? San Juan del Urigancho. Claro, claro, claro. No, en San Juan del Urigancho fue este momento. Ahora es 5 estrellas. 5 estrellas. Es verdad. 5 estrellas. Caramba. ¿Ramo de Rosas fue el primer tema que grabaste con el Grupo Guinda o no? Sí, por supuesto. Sé que sí. puedo confiar Claro. con que ella es Ajá. sincera y mi amor es tan puro como el de ella. Hoy le llevaré un ramo de rosas a mi pobre amada, qué bacán, Ay, a mi dulce amada con amor. Poesía había en esa. Yo te dije No, que sí. acá hay otro hincha. Acá hay otro potrillo. No, somos hincha del Grupo Guinda, hermano. Cuando nos vamos de viaje así, yo siempre pongo tus temas, Barrio Viejo, Ramo de Rosas. Y allá la suegra me dice, no hay otra canción que pongas, hermano. Todo lo repites y lo repites. Porque tu música empila, hermano. Tu Claro. música enciende. Esos temas le pertenecen a César Morales. Pero este tema, Ramo de Rosas, no es de César ni de Carlos. Este tema es de Pablo Alfaro. Pablo Alfaro. Sí. Hay muchos compositores que han hecho también grande al Grupo Guinda, Walter. Mira, que yo sepa, la mayor parte de los temas eran de César Morales. Claro. Ese es cierto. Eso es cierto. Gran compositor, también no se le puede nunca restar, gran amigo también. Claro. Yo tengo una amistad con ellos. No, el hecho de que no trabajemos, yo me he despedido como amigo, porque no estuve de acuerdo con la... ¿Tú cuántos años estuviste con Grupo Guinda? Como 28 años. 28 años. ¿Qué no estuviste de acuerdo con los hermanos Morales? Mira, yo estaba con Lorenzo Palacio trabajando y nosotros lo contratábamos a Guinda para que abra el espectáculo en la carpa. Ya. Tocaban 2 horas y nació una amistad, pero yo lo conocía de vista, pero ahí comenzó una amistad ya un poquito más cercana. Y Carlos me dice, Walter, ¿por qué no trabajamos? ¿Por qué no trabajamos? Pero no a bolo, era un porcentaje. Un porcentaje. Entonces, yo le digo, mira, déjame terminar este año, porque me he sacado la mugre para que Chacalón esté donde esté ahorita. Al menos quiero gozarlo un poco. Luego yo voy para donde estás tú, le digo. Y así hemos estado un buen tiempo hasta que tomé una decisión y de irme con Carlos Morales. Entonces, me acuerdo un día en la Carpa Grado, le digo a Jorge Lozano, mi gran amigo, le digo, Jorgito, hasta acá nomás llego yo. ¿Pero por qué? No, le digo, quiero cambiar de aire, le digo, quiero... No, y lo llama a Lorenzo, le dice, oye, el toro se va, Pues entonces que el Chacalón me puso el toro. amigo, Él es el que te puso el toro, claro. ¿Pero por qué? No, le digo, sino que quiero cambiar. Y se resintió, me acuerdo, Lorenzo me dice, Walter, bueno, te vayas o te quedas, yo soy Chacalón y sigo siendo Chacalón. Ya, lo Ya. dijo con cierto... Yo le digo, no ha debido decirme esto, le digo, yo quería despedirme tranquilo. Tú eres mi amigo, le digo, te estimo y te quiero bastante, ¿no? Pero ya que me has dicho esta palabra que tú... Está bien, ahora eres Chacalón, pero cuando yo entré, ¿cómo fue el inicio? Le digo. Yo le digo, bueno, te deseo todo lo mejor, le digo, Lorenzo, pero con el grupo que yo esté, yo te voy a guerrear, le digo. No vale picarse, ¿eh? No, no vale picarse. De ahí salí para que Jorge me canceló lo que me tenía y me fui al local donde estaban ellos. Ujú. Entonces dentro pues, me mira Carlos Morales, ¿Qué local era? que está en el cine Tauro, ¿cómo se llama? Palacio Latino. Palacio Latino. Palacio Latino. Ahí era un salón de salsa que se convirtió en... Entonces que me ve Carlos Morales me dice, oye, ¿qué haces acá? He venido, porque renuncié y he venido a trabajar. Digo, ¿verdad? Ya, pues, quiero tomar. ¿Cuánto quieres? 2 cajas. Me puse a hablar. Y ahí comenzó el inicio. Anime un ratito, animé. De ahí que yo le digo, anda mañana a mi casa para conversar bien, para ponernos de acuerdo en un plan de trabajo, le digo. Y para que coordinamos toda la cosa, cómo iba a ser la cosa, pero no había solvencia, no había radio.
Porque la hora del programa de las 8 pertenecía a Marcahuasi. Carlos Ortiz. A Carlos Ortiz Ñahuis. Ya, y ya como se retiraba de ahí, yo le dije, salte de ahí, salte de ahí. Le quitaron la hora, no teníamos hora. No teníamos hora. Entonces, ¿tú sabes qué? Perdóname, Walter, eso fue después que tenía el Grupo Guinda en Radio Inca su programa que conducía Angélica Palomino y Roger Rengifo, Solamente había el programa de las 8, no tenía otro horario. pero hubo una buena temporada donde Angélica Palomino hizo programa también con el Grupo Guinda antes que llegaras. Claro. Antes que llegaras estuvo, creo que de 10, no, de 10 a 11 de la mañana en Radio Inca estaba. Tenía Grupo Ortiz, Guinda. claro. Creo que había, pero cuando yo entro ya no había. Ujú. Yo cuando ya no había. Ya no había. No lógico, había, sí. más que nada no había solvencia. Económicamente ya no se pudo mantener el programa. Yo tenía una amistad, tenía una amistad muy cercana con Pepe Iré. Pepe Irey. Entonces yo le hablo, le digo, mira Pepe, yo quiero horas. Entonces me dice Walter, vale tanto. Ya yo lo voy a solventar, le dije. Y comencé. Hicimos un plan de trabajo, le digo, mira, Carlos, quiero esto, vamos a trabajar de esta manera, vamos. El Chacalón está acá, nos vamos a poner acá gratis. Ya. Y ahí comencé yo. Haciendo realidad lo que le habías prometido a Modifiqué Chacalón. bastantes cosas de Guinda A guerrear. y a guerrear ahí. ¿Para qué? Pero le di todo el material que tenía de Chacalón. Quiero temas así, le decía, temas chocantes, temas así de la madre traicionera, ¿Para qué captaron la idea? Y Carlos Morales hace un tema amor incomparable. Cuando tú ingresas, ya Carlos Palomino estaba con el Grupo Guinda. Sí. Y ya habías grabado muchos temas con el Grupo Guinda. ¿Cuáles son los temas más emblemáticos que has grabado en esa temporada, antes que ingrese Walter Simbrón? Bueno, Ramos Rosas, Paloma Negra, Costeñita, Triste, Muchacha de Mundo. Barrio Viejo. Barrio Viejo, Perdónala. Soledad. Soledad. Corazón Amor Infiel, tu tema. Amor Infiel, tu Es tema. el tema inspirado. Compositor, Walter Simbrón. Triste, bueno. Sí. Porque Ah. los norteños copiaban Así es. también, ¿no? Claro, Guinda. por supuesto. Carlos, ¿no tenías tu injerencia en lo que es la conducción del Grupo Guinda? ¿Carlos Morales nunca te pidió alguna sugerencia? ¿Cómo vamos a manejar el grupo? ¿Solamente te dedicabas a cantar? No, también aportaba lo que era arreglos Ajá. musicales también. ¿Y te comunicó que iba a ingresar Walter Simbrón, que iba a haber cambios en lo que es Claro, la...? también. Ajá. ¿Y tú ya lo conocías a Walter? Sí lo conocía. Ujú. Y yo sabía que él era el que iba a invertir. Claro que sí. O sea, Walter, tú no entras solamente como un trabajador más, sino también como un accionista del Grupo Guinda. Mira, Pégate el micrófono, Walter, por favor. mira, No estás en Radio Incape, por favor. ¿qué me hace recordar con usted? Y la verdad que, bueno, fue algo que llegamos a un acuerdo con Carlos Morales para poder apoyar. Y caramba, ¿para qué conjugamos las ideas? Ujú. Nos poníamos bien de acuerdo en todas las cosas que teníamos que hacer. Yo sinceramente lo respeto bastante, tanto a César como a Carlos, grandes músicos, gran compositor César más que nada y bonitos recuerdos. Claro la que verdad. sí. En el Paseo Siempre Colón era su centro de un trabajo. grupo ahí. que yo soy hincha de Maravilla, mi grupo que yo nací en Maravilla, pero Antes de estar con Chacalón estabas con Maravilla. con Maravilla. Y te escuchaba yo a las 8 de la noche con la doctora Rosa Vázquez Cuadrado, Estábamos con Rosita Vázquez. que hoy es gobernadora de Lima. Exactamente. Edwin, a ver si vamos a hacer todo lo posible para tener a Rosita Vázquez Cuadrado. Yo creo que se puede hacer. Yo sé, está difícil. Claro. Pero está escondida, parece. Está difícil, está escondida. Sí, señor. Así es. Lo que le están siguiendo somos nosotros. A ver, ojalá se pueda dar, ojalá se pueda dar. Sí, no, Julián. Yo estaba trabajando con Chacalón y él me jala pues, al grupo Ajá. Guinda, ¿no? Pero ¿sabes que Trabajando. Rosita Vázquez era locutora? Claro, yo Trabajaba sé. con el Grupo Sí, Maravilla, sí, con sí. Walter Simbrón. Es que he escuchado la noticia que parece que la están cuestionando. Ajá, como sí, pues, autoridad, ¿no? Pero
bueno, ese es otro tema. Ajá, pero podemos tenerlo Quiero acá, hacer hermano, una pregunta podemos a hablar. Carlos Palomino, Vamos. ¿no? ¿Tienes algún heredero, así como Carlos Morales tiene a su heredero, que es No, Carlos? no, ¿No tienes para nada, hijos que no, canten no. igual que tú, maestro? No. No, sí, no hay por el momento. Pero, ¿cuántos hijos tienes, este? No, ni uno. Ah, ¿no tienes todavía? No, ¿Por qué? ¿por qué no? ¿Qué pasó? No, No, todavía no, pues no todavía encuentras la persona ideal. No, todavía no hay no hay las decisiones adecuadas por allá por el Ajá. momento. ¿Mm? Mientras tanto, tú sigues Claro. de flor en flor, picando. No, Con razón se te ve, no, con razón se te ve joven. Claro. Pero bueno, Mira, Gilbert, tú eres hincha de Grupo Maravilla, pasaste por Chacalón y ya estabas con Carlos Morales. mira, la verdad le tengo bastante cariño al Grupo Guinda, la verdad, la verdad. La verdad que he pasado momentos muy bonitos y como digo, gracias a Dios, todo el trabajo que realicé ahí, inclusive tú sabes, hasta contigo me he peleado en la radio, Sí. peleándome con todo, pero para defender esa camiseta. Lo poco, lo mucho que pudiste haber obtenido en la vida, se lo debes al Grupo Guinda. Bueno, ahí fue uno de mis logros más grandes también fue con Chacalón, Ujú. de llegar a donde llegamos con él más que nada. Pues, Chacalón tuvo una época muy buena y desapareció. Y luego renació. Volvió a surgir. volvió, hablé con Jorge Lozano para que entrara a la promotora, no le tenían tanta fe. Hasta que ya se aceptaron, se comenzó a trabajar y Chacalón volvió a lo que era antes. Chacalón cambió totalmente su vida, se dedicó totalmente al 100% con la música y caramba, buenos temas, una persona que sabía arreglar sus temas, Ya, era un cantante que también tenía ese ángel. Porque si te digo una cosa, para mí Chacal cantaba un poquito mejor que Chacalón. Pero Chacal no tiene ese ángel. Ujú. Chacalón no tenía ese ángel. La personalidad de Lorenzo Palacios era la verdad, se conectaba rápidamente con la gente, hermano, todo el mundo lo conocía. De la Plaza Grau se iba caminando todito hasta Girón Lampa y todo el mundo, Lorenzo. Y él siempre asequible. No sé hoy el estribillo de humildad que todo el mundo lo utiliza, pero yo pienso que no es humildad, sino es lo que él era realmente. Exactamente, Su personalidad que transmitía, él era así. Y la gente se ganaba. Eso es lo que yo le digo, es el ángel que tiene una persona, de saber llegar a un público. Es igualito que Carlos Palomino. Así es. Carlos Palomino, caramba, tiene ese ángel de llegar a los corazones, Con a la su voz, con preferencia. sus temas. Ya, yo lo vivo constantemente, semana tras semana. Recorremos tantos locales y veo el cariño de la gente. Prácticamente yo, Carloncho, que trabajamos, quedamos de lado porque todo el mundo la foto con él. Todas las chicas, todas la agarran, todas. Ustedes jalan más público público femenino que masculino. Mira, esa es me llama la atención porque atraemos más público que son mujeres que hombres. Ujú. Y la verdad que es una alegría grande. Es un público selecto más que nada, porque no tenemos nunca ningún problema. Y la verdad, pues yo digo, es la voz más querida, la voz más reclamada y la voz más cantinera en la actualidad. Ajá. Carlos Palomino, ¿por qué te retiras del Grupo Guinda? ¿Qué diferencia hubo? ¿Cuál fue el detonante para que tú decidas hacer un paso al costado? ¿O te ofrecieron más dinero en otro sitio? No tanto como el dinero, sino ya ¿Qué hacer había pasado? un propio grupo uno mismo para salir adelante, ¿no? Claro. Como todo el mundo tiene derecho a salir adelante, ¿no? Porque después de Guinda te escuché con Astros de América. Bueno, eso fue un tiempito, nomás de ahí duró más que un mes, 2 meses. Creo. La locura, ¿no? La locura de nuestro gran amigo Alejandro Lobatón. En Hola, el Lima. mismo escenario, bueno, si no me equivoco, Carlos Ramírez, Claudio. Chacal, Claudio Morán, Carlos Palomino, Riñón. Hugo Flores, José Luis Calderón Riñón, Quique Raje en la guitarra. Pero es una locura que
que definitivamente no iba a durar mucho. No, No iba a durar mucho y así se dio. ¿Cómo lo viste tú eso, Walter? ¿Qué pasa? Mírame, en ese tiempo, el loco era... Pégate al micrófono. Mira, ¿qué? ¿Cuánto gano con Guinda? Ajá. Gano 100 soles, ya. Yo te voy a pagar 250. Ven. Todos seguían para allá. Ajá. Inclusive a mí me... ¿Te ofreció me vino- también? Y vino aquí que me dice, compadre, vamos a trabajar juntos, vamos con los batados, necesitamos, ya, vamos. Ya que me ponga 10 lucas gringas acá, y ya yo le digo, ya. Y vinieron, ve. Te lo Ah. digo por el señor, y me llevaron a comer, todo, aguanta, y me dan los 10 lucas. Y nunca te fuiste a los Así astros. que, ¿qué hago? Y cada semana le Firmé. metían la mano al bolsillo. Pero firmé con una fría muy dura y nunca fui, ¿no? Ni nunca le devolví tampoco la plata. No, pero él estuvo con la catedral de la cumbia, había hecho la catedral en la avenida Alfonso Ugarte, ¿no? Y de alguna manera como que estremeció las estructuras y los reventones eran, ¿ah? Porque hubo un buen momento también de Astros de América. No, de Tú quitarlo, lo quitar viviste. gente. No, Sí. Tú lo viviste, cómo Claro, le de quitó quitarlo, gente al quitó grupo. porque estaban Grupo todos los Guinda. cantantes, estaban todos Ajá. los músicos. Ajá. Pero, como te digo, Y ahí estabas tú, Carlos fue Palomino, con una los Astros de novedad América. hacer los potrillos. Con Claro. esos chicos que no eran cantantes buenos, digamos. Esa fue tu idea, Walter. Exactamente, mira, pero hoy día más que Los nada potrillos vienen de la quiero Alianza conversar Lima, más ¿verdad? de la vida de Carlos Palomino. Claro, Ya. claro, claro. Porque, mira, son cosas que en alguna oportunidad podemos volver acá No, y va contarte. a quedar chico, va a quedar chico. Pero mira, Claro, ¿qué hoy canción? día, quiero más que nada, porque capaz no conozca todo el historial de Carlos Palomino, Ujú. la verdad, como te digo, te vuelvo a repetir, es una alegría grande, grande de mi persona trabajar con uno de los grandes cantantes. He tenido siempre la costumbre de trabajar con grandes, no con personas donde yo vea que hay aspiración de poder llegar a un sitial donde queremos, entonces me pongo a trabajar con él. Y lo hago de Claro. todo cariño y la verdad que, como te digo, a todas partes que vamos con Carlos, somos bien recibidos. Eso es lo más importante, eso es lo que a uno le incentiva para seguir trabajando. Y hablar de la voz de Carlos Palomino, hablar de las canciones que ha hecho, tanto tema. Mira, han pasado generaciones, pero ahora hay nueva generación que escuchan estos temas, aparte de los que ha grabado ya con los Magníficos. Ha hecho algo de 20 y tantos temas con los Magníficos ya, y esos temas nos reclaman constantemente. Y digo, Carlos, ¿y estos temas dónde los tenía? No se ha promocionado esos temas. No ha tenido el apoyo porque esos temas son temas goles que ahorita la gente lo está bailando. La gente cree que es novedad, pero ese tema ya ha sido grabado a tiempo. Hay que conocer la historia de Carlos Palomino. ¿Cuánto tiempo estuviste con los Astros de América? 2 meses nomás. 2 meses. Ahí regreso al Grupo Guinda. Al Grupo Guinda. Para grabar Soledad. Con Soledad comienza una nueva historia en el Grupo Claro. Guinda. Con Soledad tema comienza, entró, pero y de ahí qué otros temas. De ahí comienza Carlos Ya Morales, comienza César Morales claro. a hacer realmente conquistar Lima. Y Walter, discúlpame, Walter, y con Carlos Palomino también a nivel nacional se logró imponer el Grupo Guinda. Claro, hemos viajado a varios países con Carlos Palomino. Hemos ido a Argentina, hemos ido a Chile, Ujú. a Bolivia. Caramba, Llegaron a Trampolín a la Fama. También. Exactamente. Y llegar a Trampolín era venderse, era una plataforma, pues eran los programas más vistos, Mira, el programa en todo más ese visto. programa, como cantante se llevaba a Carlos Palomino. Claro. Como cantante se llevaba a Carlos Palomino. Y caramba, ese tema Corazón Solitario, que también fue un golazo. ¿Cómo es Corazón Solitario? Una chiquita Corazón Solitario. Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor que fuiste tú. Julián, No, ¿qué? yo pienso que Carlos Palomino es muy humilde, ¿no? Pero eso también es bueno, Carlos Palomino. Yo pienso que si hubiera un equipo ahorita de chibolo de las redes sociales, potencializar la imagen de Carlos Palomino, yo pienso que llegaría muy lejos. Eso Porque le decía. tiene la base. No era mucho de salir, Claro, de y eso marketearse. es medio cojudo. Es. Ajá. Como decía, es buen cantante, pero cojudo, ¿no? Ajá. Entonces tienes que aprovechar ahora
contrata a Pulpines, porque ahí los Pulpines, los chibolos son los que manejan ahora las redes. Entonces yo pienso, si a Carlos Palomino le planteamos, como dice acá mi amigo que le gusta hacer la bronca, desafiamos, por ejemplo, a qué cantante está de moda, por ejemplo, a mismo Carlos Miguel, hacer la bronca a Carlos Miguel, porque Carlos Miguel tiene bastante movimiento en las redes sociales. Discúlpame, Y escucha, pero el público se va a dar pero cuenta. Que te contradiga, hermano, pero aquí no se trata de hacer la bronca más aún a Pero Carlos Miguel. Que... márquete bronca. O hacer la bronca a un cantante de cumbia, por ejemplo, a ver. No, un no, famoso. él puede medir. Al argentino, de ese argentino, ¿cómo se llama? De Ráfaga, por ejemplo. Ujú. Y también yo pienso, no sé si estaré mal, que Carlos Palomino debería grabar en buenas salas, por ejemplo, que si va a Argentina a grabar con esa voz, hermano, ¿sí o no? Sería otra cosa, ¿no? Ah, por Claro, supuesto, es una otra claro. mezcla. Es. No, pero Sí, yo pienso, lógico, ahorita yo sé que tienes proyectado con Carlos Palomino hacer muchas cosas. Las redes sociales, ya estás ingresando a las redes sociales, ya estás ingresando a lo que son el tema de las grabaciones, y lo que dice Julián Peña es importante, darle una calidad extraordinaria. Te pedí, por ejemplo, una foto, hermano. Escucha, Y esa ahorita foto sale- como que no es una foto como debe ser, porque a veces hay que, en ese sentido hay que tener bastante Silvio, cuidado. Ahorita sale, por ejemplo, Vilo Orozco, ¿no? Ujú, Chapa a una germa ahí y ya, esa vaina, esa huevada vende, ujú. ¿no? Entonces, a Bueno, Carlos tú siempre Palomino vendió huevadas. hay que buscarle una chica o hacerlo escuchar a la gente más mediática que acá hay voz. Claro. Que acá hay historia, ¿no? Hay cumbia, ¿no? Porque la cumbia es proletaria, la cumbia de barrio, porque muchas veces, yo no estoy de acuerdo a aquello que dicen cumbia elegante, son huevadas, la cumbia es una sola, ¿sí o no, maestro? Y eso están disfrazando, dice la cumbia, son oportunistas, ladrones, porque roban pues, a la cumbia peruana. ¿Qué vas a decir los pitucos de la cumbia peruana? No jodan, pues. No, pero los pitucos Bareto, Grupo por ejemplo, Maravilla, Bareto, yo recuerdo una vez estaba en el sur, cantando todos los temas, de Chacalón, de los Chapis, Ya, no le des micro, ¿ya? Por favor. y yo le digo, una foto. Y yo le dije, oye, compadre, tú eres ladrón, estás cantando el tema de la cumbia. Yo soy de la cumbia. Yo me acuerdo ahí donde Emilio, el tambo. Yo recuerdo cuando ustedes fueron a buscarlo a Bolundor. Disculpa, hermano. Para que veas, hermano. La burguesía se ha apropiado de la cumbia. Y eso está mal. Pues. Ujú. Esta es la verdadera, no verdadera, sino la esencia de la cumbia, ¿no? Claro, claro. Mira, quiero recalcar una cosita de lo que estás hablando ahorita. Carlos es así. Como te estaba hablando, es una persona tranquila. A veces la chica que se acerca me dice, Walter, no me agarra. La chica me tiene que agarrar, lo besa, toma foto con él. Pero él es así, una persona tranquila, amigable, jovial. Tenga o no tenga, es igualito. No, pero lo que a mí me gusta, cada vez que yo lo llamo, me dice Gilbert, estamos trabajando, estamos en actividad, seguimos para adelante. Y es muy positivo de parte de él. Y yo sé que, por ejemplo, en los cumpleaños, en los bautizos, en los barrios, hoy por hoy se ha convertido en uno de los más solicitados. Exactamente. Te digo una cosita, a veces lo que estaba hablando Julián Peña. Ha habido varias promotoras que han querido hacer más que nada el aniversario de Guinda. Entonces han querido contratar a Carlos Palomino con Ujú. Ya, al principio medio que aceptaron, yo le digo a Carlos, no le cobres mucho, compadre. Cóbrale lo mínimo, pero hay que ir. Hay que ir. Yo sé por qué te digo. Pero ya cuando estaba prácticamente ya para llevarse a cabo, Carlos Morales decía no. Porque hay que ser realista a veces. No, si sé que capaz me va a ver con este programa, pero él es cantante. Ujú. Una cantante que ha marcado historia y sigue marcando historia. Ya, y no discrepo ni puedo hablar mal de uno ni del otro. Por Sino supuesto. que hay que darle su lugar a quien es. Por eso la palabra él es. Ya, y por eso que te vuelvo a repetir, poquito a poquito, vamos, ahora que estamos haciendo nuevos temas, vienen algo de 14 temas nuevos, y caramba, sé que con eso vamos a poder llegar más que nada a un público más grande. Y como te digo, hemos tenido contrato para ir a España, se ha ido a España ya 3 veces, y
por el nombre más que nada de Carlos Palomino, por las canciones que también allá han pegado, y bacán nos ha ido allá. Por eso que ya vamos a volver ahí nuevamente. Esa es la trayectoria que tiene Carlito Palomino. Hay un trabajo combinado ustedes, porque cuando van a sus eventos van chicas de 15, de 20 años y también van chicas de base 4, de base 5, como que las generaciones se van uniendo con Carlos Palomino, las generaciones que han escuchado su música y los jóvenes valores que también lo admiran gracias a sus padres también, gracias a esos temas, esas grandes producciones de todos los tiempos. Yo creo que también tienen que realizar un trabajo, como dice Julián Peña. ¿Cuál sería el secreto, cuál sería el tip para que ellos puedan llegar a las nuevas generaciones? No, yo pienso convocar a jóvenes talentos en los medios, ¿no? Hay chibolos que manejan las redes, aquí son tromes, ¿no? Y viralizar, pues, ¿no? Viralizar un show, ¿no? Por ejemplo, los grupos antiguos están saliendo, ¿no? Guinda, Eco, pero también parece que se están... Los Mirlos se fueron a los Mirlos. Estados Yo Unidos, estuve hace poco a uno de los más grandes conferencia de los festivales. Mirlos, pero están con otro público, ¿no? Claro, ¿No? hay otro outfit, Claro. otro público, otra manera de marketearse. Sí, pues. Yo creo que en ese sentido se debería trabajar con Carlos Palomino porque tiene nombre, es tradición, Ya. escuchar su música es definitivamente... Claro. Por ejemplo, en la época cuando yo trabajaba con ellos, la que estaba de moda eran los periódicos, ¿no? Los diarios, todo el mundo. Pero ahora ya los diarios ya fueron, ya. Ahora son las redes, ¿no? Son redes, son redes. La modernidad. Claro. El último festival de cumbia, yo recuerdo, seguramente también lo recordarás, Walter, fue Villarronco. en la Carpa Grau. La entrada era creo que con un sachet de champú Johnson, y era un lleno de banderas. Pero eso no es nada. Y Walter no me deja engañar, Parque La Leyenda. ¿Te acuerdas, Walter? Parque La Leyenda habrá entrado y estaban, Carlos Palomino, más de 20.000 personas, ¿no? Claro, pero claro. Es que ahí al Parque de la Leyenda va todo tipo de público, ¿no? Y ellos llegan. Pero lo que fue en la Carpa Grau fue ese público cumbiambero neto y cautivo, donde lo vimos a Feri Martínez, donde lo vimos a Celeste, donde vimos a tantos grupos de nuestra cumbia, que yo creo que se podría de alguna manera reactualizar, ¿no? Reactualizar. Eso es lo que ha pretendido hacer el doctor Miguel Yaganqui, pero yo pensaba que estaba con una buena intención, pero lo que él quiere es ser alcalde. Y Debería haber para mí, no sé, una promotora que vuelva a que hacer un pueda festival de la apostar, ¿no? cumbia. Un festival de la ¿Cuánto cumbia. tiempo que no sea? Claro, y ahí se ve a cada agrupación la calidad de cada grupo. Por ejemplo, con Carlos Palomino, el grupo Guinda, ¿cuánto fue el índice de asistencia? La mayor cantidad de público que llevó a un local Carlos Palomino. ¿Cuántas personas más o menos? ¿Con quién? ¿Con Carlos Palomino? Con Carlos Palomino. Mira, nosotros tenemos más de 4.000, 5.000. Cuando hemos hecho el aniversario, más de 4.000 personas, como cerca de 5.000 personas. Claro. ¿Y con el grupo Guinda cuánto hizo? Bueno, Guinda tenía un poco más nombre. Claro. Más nombre. Guinda, por ejemplo, mayormente en la Palacio de la Cumbia metíamos, domingo tras domingo, metíamos 6.000 Ujú. hasta 7.000 personas. Pero lo que se ve hoy día, por ejemplo, Julián, que viaja a nivel nacional, no es nada, ¿no? Pues son 20.000, son 30.000 personas que hoy se convocan en los diferentes eventos. Claro que se matiza, ¿no? Se matiza con lo que es cumbia, folclore, música tropical, andina. Lo que pasa es que los grupos de ahora tienen ya más apoyo en los medios de comunicación, incluso la televisión abierta, en las redes, como te digo. Pero sí, Guinda, en el Parque de la Leyenda, la gente fue para ver a Guinda. No es que era otro público, ¿no? No, pucha, que era un loquerío, un loquerío. Mira, te digo esto porque yo hice el contrato de eso de la Parque de la Leyenda. La verdad que nunca en mi vida me había pasado una cosa así. Yo tenía programa a las 8, 10 de la mañana. Entonces yo le digo a Carlos, le digo, Carlos, voy a hacer programa hasta las... No, aguanta, a las 8 nomás, vente para acá, vente para acá. Porque el pata quería día domingo, pues tú sabes que en el Palacio de la Cumbia metíamos más de 7.000 personas. Entonces yo le digo al pata, mira, domingo, no, me dice, Walter, que empiece a las 11, me dice, hasta las 3 de la tarde. Ya. Y le cobramos 50.000, pagó 50.000, me acuerdo. Y cancelaba. Pa. Era el grupo más pagado en ese entonces. Exactamente, exactamente. Entonces, ya hice el programa y de ahí fui llevando el uniforme. Cuando estoy llegando por la Avenida de la Marina para entrar ya para la ruta, para el Parque de la Leyenda, había una cola de más de 5 cuadras.
Ujú. Me quedé con la boca abierta, la verdad, ¿no? Y cuando la gente me vio ya Bueno. estaba con el uniforme puesto, No, cuando te oye, veo con nunca cuando te veo con los en mi cachos vida del la toro, gente claro. no podía pasar, la policía me ha tenido que ayudarme a pasar a lo que no podía pasar. La verdad que era algo grande que me había pasado en mi vida. Así era Guinda en ese tiempo, Ujú. y la verdad. Y ahora, como tengo en la actualidad, Guinda vive del recuerdo. No han vuelto a tener temas nuevos, a regrabar. Mira, se ha hecho, soy testigo. No es Ujú. porque quiero hablar mal, pero se ha hecho más de 40 temas, de los cuales no se toca ni uno. Ujú. Es que la realidad ahorita de la cumbia costeña es diferente también a lo de antes. Le pusiste la voz a la guitarra de Walter León, de Jorge Chávez, de Beto Cuestas, de Lucho Paredes. Lucho Paredes puede ser hoy por hoy una de las primeras guitarras de mayor Para mí es la trascendencia. mejor. No la mejor, ¿no? Pero la de mayor No, 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 trascendencia no, hoy no, por no, hoy. no. La mejor. No. Para mí es la mejor guitarra del Ajá. Perú. A ese Tocan muchachito yo lo saqué a Lucho Paredes. Lucho Paredes también, Yo lo saqué para que sea mi primera guitarra por primera vez. tú prácticamente le diste la posta a Lucho Claro, Paredes. le di los toques también como debe Ajá, tocar. ya. ¿Mm? ¿Y grabaste, qué temas grabaste con Lucho Con Paredes? él hicimos Sabrosito Llorón, que es el arbolito, Botellita de Ron, Interesada, Ajá, y también le di la oportunidad para que sea compositor, ¿no? Me dio dos temas, ya. Tu regreso y La Pituquita, ¿no? Ahí él inicia como compositor con el aval mío, ¿no? Claro. Formó parte también de Los Magníficos como tu primera guitarra. Claro, por supuesto. Ajá. Hoy, ¿a quién tienes como primera guitarra? Bueno, ahora lo tengo a José Luis, ¿no? Claro. Eso también yo creo que es importante. Detrás del cantante, porque no todo es el cantante, porque detrás del cantante tiene que haber un equipo. Por ejemplo, tu persona, Walter, que es toda una garantía, pero está la primera, está la segunda, está el bajo. Y yo sé que ustedes están conformando un equipo poderoso hoy por Mira hoy. que lamentablemente nunca se habla del marco musical. Solamente se habla del director, el cantante, el compositor. Pero ese marco musical, todos ayudan para arreglar un tema. Todos ponen su aporte más que nada. Ujú. Y en ese tiempo Pompa Guinda tenía buenos músicos. Claro. Estaba Quique Rangel, estaba Giovanni, que era un buen bajista. Estaba Cueva en El que ingresaba a Guinda tenía estabilidad, esa era imagen. Claro. Las guitarras estaban 5, 6, 7 años, los músicos eran una familia, ustedes. Y por eso te digo, esos temas que se ha hecho van a perdurar toda la vida. Y ahí está la voz de Carlos Palomino. Ujú. Entonces, mi alejamiento, por ejemplo, de mi persona con Guinda, fue que no estuve de acuerdo con los vientos. Si Guinda nació así con guitarra, Guinda subió a lo más alto que ha habido en toda la historia, con ese estilo, no tenía por qué meter vientos ahí. Entonces, aparte que comenzaron a comandar la familia de Carlos, por no decir los hijos, y solamente había un cantante. No se dejaba cantarle. Carlos Miguel. Exacto. Ujú. Entonces yo no estuve de acuerdo, no me sentía a gusto. Ya. Entonces me despedí de la mejor manera, porque la amistad, yo nunca puedo Trabajo es trabajo. hablar mal de ellos, porque son mis grandes amigos. He ganado bastante con ellos, hemos ganado bastante, hemos llegado a lo que nunca se pensó llegar y agradecer a Dios más que nada. Claro que sí. Y hoy día me siento, como te vuelvo a repetir, contento. Como te digo, tú sabes que uno ya tiene una edad, hemos vivido bastantes cosas. Mi último reto, en lo que yo tengo personalmente, es poner en un sitial donde él merece estar. Aparte de la amistad por la voz que tiene, por la forma de llegar a un público, por la forma de cantar, por ese estilo, por ese registro vocal que tiene él. Entonces, vemos la gente que concurre a un baile, el cariño que le demuestran hacia él, no solamente las mujeres, los hombres, porque todo el mundo quiere abrazarlo a él.
Entonces, como yo le digo a Carlos, ya es momento que tú estés en un sitial que corresponde. Walter, ¿tú consideras que el público de ahora es más exigente, el público joven, las nuevas generaciones, que ya están en las redes, que ya conocen de tecnología? Yo creo que hay una mayor responsabilidad de parte del músico, del artista, Para mí sí. porque él tiene que seguir conquistando. Él hizo un nombre, tiene una carrera, muy bien, tiene una producción de muchos años, muy bien, pero ahora hay un nuevo público que de repente por primera vez va a ver a Carlos Palomino. Y entonces hay una responsabilidad muy diferente. Por eso que te vuelvo a recalcar que él no nos quedamos ahí donde estamos. Ujú. Siempre, ahorita estamos buscando que terminar rapidito los nuevos temas, sino que por los compromisos que tenemos, porque hay cumpleaños, como te vuelvo a repetir, tenemos a veces jueves, viernes, sábado. Entonces, yo quiero que una semana no trabajemos, como digo, para que descanse la voz y pueda montar, porque falta montar voz. Falta montar voz. Entonces, el trabajo que tenemos, a veces trabajamos toda la semana. Entonces, la garganta está un poquito afectada. Claro. Entonces, yo le digo, no aceptes contrato, aunque sea 10 días, 2 semanas, no trabajamos. Pero aguante, los muchachos, bueno, trata de pagarle, pero antes de descansar la garganta para que me monte la voz que necesitamos ya. Para terminar esos temas más que nada, porque queremos aprovechar el tiempo más que nada. Y promocionarlo como se debe. Por supuesto que sí. Carlos, ¿consideras que el momento más difícil de tu vida fue cuando te enteraste de que de repente estabas sufriendo algún mal? Sí, he tenido varios males, ¿no? Que ya lo he Ujú. superado, ¿no? Ujú. He ¿Tuviste una tenido- operación también a la vista? Sí, los dos, en plena pandemia. Porque sí, te habíamos visto hace... Te veo totalmente mejorado, te veo diferente, te veo con buen semblante, hermano. Pero hubo una temporada que sí estaba muy delicado de salud. Claro, fue en la pandemia, pues estaba Ujú. con operación ya ya tenía la orden de operación ya. Ya, Era de avanzar y juntar más plata, ¿no? claro, Y era tiempos más difíciles, ¿no? por supuesto. Porque era pandemia, pues, y no se podía ni salir. A todos afectó ello. Pero saliste de ese tema. Salí. Y ahora ves la vida como una nueva oportunidad que tienes, una nueva posibilidad de hacer realidad todo lo que te has propuesto, todo lo que te has proyectado en la vida. Ah, claro, por supuesto, es una nueva oportunidad que nos da Dios, ¿no? Claro. No, pues no- Decía Julián Peña que hoy hay muchos nuevos valores, que seguramente ven en ti a un referente, ven en ti una figura que ha hecho tanto y les gustaría a ellos grabar, tener temas, tener todo ese nombre que tú tienes. ¿Qué te gustaría decirle a esos jóvenes, a esos nuevos valores? Más que todo es que tienen que aprender a cantar mejor, ¿no? O si no tienen las posibilidades, agarra y estudia música, ¿no? Para que puedas ser más afinadito, ¿no? Claro. La vida del artista, del músico es bien difícil, Walter. Muchas veces la forma de alimentarnos, la forma de conducirnos es difícil. Y hay muchos que tienen de repente, por ejemplo, este terrible mal de las últimas generaciones, que es la diabetes. Y hay jóvenes que nos están viendo y de repente, ¿qué le puedes decir tú también a ellos que... Por la culpa de la diabetes, como yo canto esa canción, algo de mí se está muriendo. Más que todo es la alimentación. Ajá, la Quitarse alimentación. mucha grasa, no azúcar, quitarse también, ¿no? Ajá, ser más metódico, porque ya el organismo no es como alguien de 20 años. Ah, por supuesto. Te voy a contar una cosita que a veces discrepo con Carlos. Es que a todas partes que vamos, como ven un local lleno de gente, y él no es de decir no. Y a mí eso me llama un poquito, después sí no me cae. Es que hay varios cantantes que llegan y Carlos Palomino, va a cantar una canción, toca, y él le dice, sí, ya, vente, vente. Entonces esa gente quiere aprovechar de ese público. Entonces, a veces la gente reclama, ya porque son parrandas un poquito largas y canta uno, entra al otro, y los palomos, ¿qué estás haciendo, Leo? Y entonces la gente viene a mi cuarto y yo vengo
por Palomino, no porque estén cantando. Entonces, está bien que se puede aceptar a una persona, pero 2, 3, 4, mucho. Entonces, pero él es una persona de decir, no dice no. Es que es de barrio, es del pueblo, es... Ya, entonces, nada, pero y a nosotros que nos daba paso. Ujú. También tenemos que ser un poquito reservados, un poquito que verdaderamente también tenemos que cuidar más que nada la imagen. Entonces, como te digo, así como lo ves a él, por eso que la gente se la ve, él es jovial. Yo cuando estoy animando me lo hago reír porque yo animo. No, Muy diferente. y el público cuando se conecta contigo, va y te dan tu cervecita, tus 4 cervecitas. ¿Tú crees que eso también puede afectar? Se me acercan bastante tías que ni me acuerdo. Ajá. Guau, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Oye, te has olvidado mierda. Me besan. Entonces, ya. Y plum, tu chelita ahí. Claro. Y la verdad... Pero ya no tomas como antes, Walter. No, y ya no. Y bastante chicas bonitas que ya, ¿verdad? Yo tengo una manera de animarme. Saludos para todas esas chicas bonitas que están para allá, con bastante cariño para ti. A nombre de Carlita Palomino. Y son chicas que iban a Radio Inca cuando tú estabas ahí, una se sentaba acá, la otra estaba en la otra esquina, la otra allá, y de Ya ahí no, llegaban ya. sus esposos. Y de ahí... Como yo mismo, ya he cambiado. La verdad, Gilbert, es una alegría conversar contigo. Tantos años como también he estado en la radio con ustedes. Una amistad bacán con Julito. Con grandes locutores que había en ese tiempo. Grandes personas, grandes promotoras. Y la verdad es una alegría conversar, más que nada referente a una persona que merece el apoyo. Merece verdaderamente que difundamos, que la gente conozca su trayectoria de lo que ha hecho, lo que es y lo que sigue haciendo Carlos Palomino. Y la verdad, gracias de todo, con todo el cariño, Gilbert. No, gracias por la invitación, porque tenemos que ir a uno de los eventos, Julián. Ya nos han hecho la invitación correspondiente para visitarlo a Carlos Orlando Palomino Martínez. Correcto. Ni yo sabía que se llamaba Orlando. Por Dios. Yo siempre digo A ver si sabía. No, Julián sí sabía, Julián. el único que yo siempre digo Paloma, no digo, vamos Paloma. El palomo, no el cuquín de la cumbia, es el cuquín. Claro que sí. No, después te digo, Pate Mesa del siglo XV. Julián, de igual manera, para mí es una alegría enorme, recordar esas hermano. noches del Palacio de la Cumbia, ¿no? Tanta gente linda. Y la señora que vendía sus anticuchos, su caldo de gallina, que era con tu compadre, una gordita. Claro. No solamente ahí, sino en las secciones Colonga, donde se inició Carlos Palomino. Claro. Yo ya llegué al Palacio de la Cumbia, donde había bastante colas, todo, ¿no? Es era una maquinaria, ¿no? La Claro. cumbia, la música mueve. Gana la señora que vende sus anticuchitos. Claro, que era- Gana el que vende en Gamarra su Caldo de polito. gallina, porque había un su gordito, zapatilla, para por el caldo de ejemplo. Los gorritos. Yo creo que todos ganan ahí. O sea, él llegó cuando era virgen Sí, también. todavía. Claro. No, yo me deslumbré, ¿no? Yo llegué cuando Chacalón estaba de moda, tú trabajabas ahí. Y Carlos estaba de telonero, ¿no? En el Coloso, en la Carpa Grau. Ese fue tu primer contacto con la música, ¿no? No, con nuestro la arte. chicha. Con La la chicha. chicha fue primero, ¿no? Yo recuerdo que después vino yo no sabía, pero yo decía la cumbia y generalizaba, ¿no? Ujú. Confundía los estilos, todo, pero después a poco fui aprendiendo y vi que Linda, Maravilla era la cumbia costeña. Ujú. Pero tú ya eras periodista, trabajabas Trabajaba en el diario Ojo. En el diario Ojo. Claro. ¿Qué hacías tú? ¿Qué tipo de noticias? Escribía de todo. ¿Policiales? No, hacíamos un suplemento que se llamaba Locas Ilusiones. Ya. Hacía de todo, policiales, locales. Ujú. Pocas Y luego veces ya deporte. ingresas al mundo de la El cumbia. espectáculo, la cumbia y contagioso, ¿no? Contagioso porque había bastante gente que iba hincha, por ejemplo, y no eran, porque había una marginación a la cumbia, que ahora ya no hay tanto Había eso. un sesgo, ¿no? Discriminatorio a Claro, la había un poco de cumbia. racismo. Por ejemplo, mira esa pituca gringa que canta, hay niveles, ¿no? Claro. No, pero la cumbia, la esencia de la cumbia, no digo que es verdadero, la esencia de la cumbia está en los barrios, ¿no? Claro. Hay un barrio donde vivía Jorge Che de Malaver, Caja de Agua. y ahí habían varios músicos, ¿no? Pero ¿en qué barrio no hay músicos, hermano? Te vas a en Caja de Chorrillos, Agua hay bastantes músicos. te vas a Barrios Altos. Pero acá
al RIMAC. Chacarí y Cajadeao Claro. han nacido Ahí grandes. grande, claro. Y el RIMAC, claro. Pablo Vizcarra, José Antonio Ramírez, Pipo, Jorge Chávez Malaver, En el Walter RIMAC, León, Quique Raggio, Quique Raga, en Barrios Altos. grandes músicos, No, la verdad. pero hoy la cumbia, hermano, en todos los barrios. Ahí está en Villa Salvador, Jorge Díaz, Ahora, Marco Antonio. ahora, ¿no? es que Claro. Lima ha crecido Ha demasiado. crecido. Eh, Cono Norte, ahí tantos cumbiamberos en el barrio de Carlos Palomino, en la carretera central desde Teodoro Arellano, desde Loján, y eso no es de ahora, eso no es de ahora, esos son años, son más de 4 décadas. En todos los barrios, en Magdalena, en Jesús María, hay muy buenos cumbiamberos, ahí está el maestro Beto Cuestas, en cada barrio hay un cumbiambero, y como lo decía Julián Peña, eso se tiene que rescatar. Y ojalá que exista un promotor. Hacemos una invocación para alguien que pueda apostar por la verdadera cumbia y pueda unir a estas voces que tenemos el día de hoy. Exactamente. ¿Qué local sería, Walter? Mira, Guaralino, Complejo Santa Rosa, que Claro, puede ser Claro. Guaralino, puede ser el local del Arcay también, que es grande. claro, la Arcay también Claro, que identificado con la está, cumbia. Bueno, hay locales apropiados para poder Ujú. hacer un evento así gigante. O puede ser un parque zonal también. Un parque zonal. Claro. Pero creo que no dan permiso, autorización, está No difícil. están dando ahora. Sí, ¿no? Están dando, Ujú. está viendo espectáculo. Por eso te digo, mira, ven, Guinda, antes de que Carlos Morales sea el verdadero y auténtico director, era Carlos Ortiz Ñauis. Él era el dueño, promotor. el creador, el El promotor. Pero él promotor. decidía, hacía y deshacía con Guinda. Claro, hacía los bailes, no, Promovía los eventos. no solamente tenía lo que era Guinda. Carlos Ortiz Ñahuis tuvo a Chacalón, tuvo a Los Ecos, Ujú. tuvo el grupo Maravilla, claro. ahí tuvo Guinda. Y luego su propio grupo, No, su propio grupo era Caravana. creo. Grupo Caravana, Grupo ¿no? Caravana. ¿También grabaste Grupo Caravana? Sí, también, hice una producción. Ya. Y Carlos Ortiz también se le debe mucho el éxito del Grupo Pero tú Guinda. trabajabas con Carlos Ortiz, ¿no? Claro. También Porque yo trabajaba. veía que él iba a apagar la radio, iba a poner los temas de Guinda. Él movía a Guinda, mejor dicho. Ujú. Era la imagen, ¿no? Ah, y te digo una cosita que capaz me he olvidado. Carlos Morales nunca se acercaba a la radio. Tenía miedo. Yo cuando entro con él, yo le digo, Carlos, tienes que venir acá porque quiero para entrevistarte. No, Walter, no. No se acercaba, no. Hasta que tanto, a la fuerza ya comenzó a llegar a la radio. Sí. Pero prácticamente agarró confianza por lo que yo hacía, Y la verdad que, como te digo, este público, no, digamos, hay que ser un poquito también claro en esto. El público que nos sigue en la actualidad, sé que han sido guinderos, Ujú. pero que saben la trayectoria de él. Por eso que están donde están él. Porque sabe que en la actualidad Guinda no tiene esos cantantes que han marcado historia y siguen marcando historia. Entonces, por eso que tenemos, más que nada en el Cono Norte, cuando vamos al Cono Norte, la verdad que, y ahora que se han amarrado los grupos de acá, porque ahora nos hemos adueñado un poco de San Juan del Lurigancho, pero como esta semana tenemos sábado, estamos acá en Canto Chico, y el domingo estamos en el paradero 18 y medio de Las Flores. Ujú. Tenemos 2 actividades ahí. Y prácticamente paramos seguido acá en San Juan de Lurigancho, que es mi barrio, porque la gente nos llama constantemente. Antes parábamos más en el Cono Norte porque tenemos público bastante ahí, pero ahora no solamente ahí, el Planeta, Rescate, Palermo, Cercado de Lima, Cantacallao, toda esta zona, todititos. Ahí hemos abarcado bastante. El reconocimiento a Carlos Palomino, esa es la intención del podcast, Cuéntamelo Todo. El reconocimiento a quienes de repente muy pocas veces salen hacia la palestra, salen a los medios de comunicación. Ustedes saben que llegar a la televisión en señal abierta pues cuesta un dineral. Antes era difícil, antes era imposible. Al menos ahora yo creo que los medios como que han vuelto sus ojos a la realidad, porque se vivía de espaldas a una realidad. No ves que en caja chica. O caja chica, Julián. ¿Tú sabes lo que antes costaba para publicar en
en la página de Julián Peña. Ahora no, Pero ahora. tú sabes, Así es. tú eres el locutor tiempo. No, Toda Julián Peña radio, siempre. Ujú. si quería que pasaran tu tema, tenías que ir a matricularte. Claro, claro. Nadie te lo pasaba gratis. Ujú. O bien te comprabas tu hora tú, o si no, tenías que pagar. Parte de una inversión. Y es parte de lo que el artista popular siempre ha hecho. Él no espera que le hagan gratis las cosas. Él siempre va, compra su hora, financia su programa, va a los medios. ¿Cómo es? Quiero promocionarme. Y no solamente para la cumbia, sino para todos los géneros. Por El folclore, folclore también tiene que tener para su la propia música, obra. por supuesto, por supuesto. Todo es gasto. Esa es la diferencia de repente con la música criolla y con la salsa. Que ellos solamente esperan que les pongan, ¿no? Que les pongan su música y punto. Acá no, aquí ustedes hacen empresa, como le decía Carlos Palomino. Hermano, si a ti no te contratan, tú mismo eres tu promotor. Tú mismo, porque también has hecho eventos. Claro. Sí, Tú también promueves, contratas tu local, contratas tus artistas y también haces tus eventos. por supuesto. Y contigo, que es total garantía. La mayor parte, nosotros no nos quedamos sin trabajar. Gracias a Dios tenemos bastante contratos, pero aparte de esto, fechas importantes, yo le digo a Carlos, no lo vendas. Hay que hacerlo acá, vamos acá, marca en vivo. El Día de la Madre, por ejemplo, ha sido un reventonazo. Tenemos un sitio que es una mina, que se llama La Chancadora, que está a la espalda de Coliseo Mota, Ujú. donde están los que hacen forros para carros, haciendo... Ya. ya. Claro, claro, Ya, claro. ahí hay claro. un parque grande y ahí hacemos la actividad. Caramba, es una mina ahí. Ujú. Bueno, el Día del Padre lo íbamos a hacer ahí, pero la gente de Trapiche nos está reclamando. Pues. Y vamos a hacerlo ahí en Trapiche. Ya está confirmado marco musical en vivo también para celebrar nuestro día. Caramba. Y cuando entra Walter Cibró aquí, no es secuencia, esto no es digital, señores, esto es en vivo, vivo. Él es Carlos Palomino. Por favor, te olvides, vende piedras, Walter Cibró. Tú lo conoces, Julián Peña. Felicitaciones también a ti, hermano, por todo lo que ha significado. Gran periodista. Estudió marketing, estudió periodismo, estudió diferentes Que cursos. se tiró para folclore también. Así es, y ahora ya dice, es puneño. Dice, Estamos por el sur porque las circunstancias, ¿no? Pero Claro. siempre admiro acá a mis amigos. La que novia del Perú. la Hola, novia ¿no? de Perú, bien. Estamos Julián. ahí dándole, ¿no? Y ojalá pues Carlos Palomino también muy, como tú dices, muy tímido, no llama, tienes que joder también, hermano. ¿Cómo que? Que tiene que no, joder, no. tiene que joder. La amistad es como dice, la amistad es como el amor ciego, ¿no? Ujú. Aunque joda, así hay que estar con el No, amigo, hay que ¿no? ser terco, hay que ser Claro, terco. pues, papá, ¿no? Y ahí está Carlos Palomino, qué orgullo. Pero que Con- cante, ¿no? Sería bueno que cante. Claro, ¿qué canción pídele de Barrio? Apagón, por ejemplo, ¿no? O Barrio Apagón. Viejo, Por ejemplo, en Costeñita. el sur graban sus canciones y no saben los chicos de quién es el cantante. Le digo, es un Carlos Palomino. Pero sí, lo que pasa es que Carlos Palomino, tú no saliste en una portada del grupo Guinda, ¿no? Y también por flojera, porque a veces cuando yo quería hacer la foto y no iba tampoco, no le gustaba, ¿no? No te gustaba estar ahí, para otros sí, figurete, ¿no? Él nunca ha sido figurete. Pero yo pienso que el artista tiene que ser figurete, papá. Por supuesto. Ahora sí, acá lo veo con dos mujeres, dos chicas, Dos sí. sirenas, Dos sirenas. Ajá. Ay, ay, ay. El que andaba con sirenas era Walter, él parecía el cantante, director, parecía el que movía todo. No, yo recuerdo que Walter hacía el casting para las animadoras del programa de televisión, ¿no? Claro. Sucedía, Maribel Alarcón. Estuviste, pero Enrica Chicha, llegaste a la televisión, ¿no, Ahí, Walter? ahí nació la Karen Dejo con la... ¿Cómo se llama la otra chica que...? Tuvo un hijo con el hijo de César, ¿no? Claro. Ujú. Y ahí, Susi Díaz de- también. de ese programa. Lo llegaba, lo entrevistó allá en la Ahí radio. nació Chibolista todavía. Ritmo Tevera, ¿no? Ritmo tropical. la Susi, la... Maribel Alarcón. y ¿cómo se llama la otra chica? También... Varios Ah. modelos que luego ya... bueno, recuerdo de mi amiga... Ella de Consuelo Margoita, una... Ay, no. Vive acá en... Sí, ¿sí? hace tiempo, no la veo. Por San Martín vivo. Ese Walter. Su esposa, No, mis dos grandes amigas. ¿Cómo se llama tu esposa, la señora Doris, no? De buen muro. De buen Saludos por muro. ahí, como tanto cariño. No, mi compañera de toda mi De vida. toda la vida. Claro. Qué bueno, te sabe. No, mira, en la vida de una persona que hemos estado así, no digamos que hemos sido santos, pe. Ni un músico es santo.
sino que lo diga por lo mismo. Claro. Ujú. Ya, pero siempre hay un respeto, un sentimiento hacia la persona que vive en tu hogar. Claro. Entonces, tengo ahora hijos, gracias a Dios son profesionales, y uno de ellos es ingeniero en mina que está trabajando ahorita, que está No fuera me de digas que te casa. empatás, no me digas que te empatás. Caramba. Y la verdad, me siento contento. ¿Es la hermano. zona más rica del Perú? Papá, por Yo favor. pensaba que me está dando cerveza. Carlos Palomino, felizmente casado también, con un hogar. No, Solo. Solitario. Caramba, que vivan las locutoras. Purita calidad, el cantante Purita calidad. Este es un sapo. ¿Ah? No confíes en Julián Peña, hermano. ¿Qué? Este señor. Él es, él es inquieto, El inquieto, inquieto. el inquieto. El inquieto Anacobero. El Ay, ay. inquieto Anacobero. Carlito Palomino, Los Magníficos, hoy es tu proyecto, hoy es tu sueño, junto a Walter Simbrón. ¿Cómo te ves de acá 3, 4 años con Los Magníficos? ¿Hasta dónde te gustaría llegar con Los Magníficos? Bueno, seguir para adelante Ajá. y ahí triunfar como debe ser, ¿no? Claro. Ya, yo creo que ya nos toca ya también. Por favor, has tenido tanto tiempo con tantos grupos musicales y ahora ya es la oportunidad de Carlos Palomino y hay un gran respaldo en la persona de Walter Simbrón, a quien tenemos el gusto de conocerlo. Y ahora con las redes sociales, ¿no? Todo ha cambiado con las redes sociales. Exactamente. Qué Ya. diferente sería si hubiese habido un programa de No, pero, radio. es una gran cosa porque llegas a Ajá. través de muchos sistemas a nivel mundial. Ya, lo que con la radio no, capaz no llegaba así. Ujú. Ahora, difundir, por ejemplo, los nuevos temas, ya tenemos cómo lo vamos a hacer para poder llegar a todos los niveles, Claro. a todos los países. Y estamos seguros que esos nuevos temas va a ser la preferencia más que nada, porque está el estilo que tenemos. Hemos agarrado un poco el estilo costeño que tenemos, aparte de Carlos Palomino. Digamos, el estilo de Guinda no es el estilo propio de Guinda, es el estilo de Walter León. Ujú. Ha habido copias ahí. Entonces nosotros, yo como le digo, ellos están utilizando, por ejemplo, los vientos y se han alejado del estilo verdadero que tenía Guinda. Entonces, agarremos un poco ese estilo. Y el estilo que tiene Lo Magnífico, vamos a conjugar ahí para que los Pero temas salgan. se ve que en tu corazón tienes a Guinda, hermano. Tienes levántale ese polo y tiene una camiseta Guinda, Walter Simbrón. No. Este pequeño diálogo, Walter, porque yo sé que va a haber nuevas oportunidades de acercarnos. Pienso que significa un tributo, ¿no?, a nuestros hermanos que ya no están entre nosotros, pero que también nos dieron y que son parte de lo que hemos vivido, lo que hemos soñado. Tito San Juan recientemente, recordar al gran Quique Raggio, increíble. Yo sé que te ha dolido mucho la partida de Carlos Ramírez, por ejemplo. Caramba, teníamos una amistad demasiado cercana, años, convivido juntos. Me acuerdo cuando Carlito era bien delicadito, uno le tomaba. Yo dije, este va a salir como Gilbert Causto. Y prácticamente lo convertimos en hombre. Ya, y tenía buena voz. No, Buena voz. Él era baladista, pe. Él se inició como es baladista. versátil, ¿no? Era Claro, ahí en Cachirul y Copetón, porque había un programa. Y él inicia con la cumbia con Walter León. Y graba las limeñas y salió bonito. O sea, ahí fue, como te digo, te vuelvo a repetir, el celo de Enrique Delgado, que salió una competencia, pero una competencia fuerte. Y la verdad, la partida de estos grandes amigos, grandes Hay que hermanos, hablar eso. grandes hermanos Bueno, me dolió bastante. No solamente de él, sino también de Pedro Benítez, otro gran cantante, Pedro Benítez, de Hugo Flores. Huguito Flores, otro gran amigo, gran buen cantante. También Jorge Chávez Malaver, Claro. ya, y grandes personas, grandes. José Antonio Ramírez también, que era timbalero. Ujú. Y la verdad,
Déjame recordarlo al gran Fernando Aguayo Como también. yo digo, todo maravilla se está yendo al cielo. Ujú. Pero yo le digo, todavía a mí, déjeme un poquito. No me llame todavía. Todavía, sí. El 14 también se juega. Carlitos Sánchez. Carlos Chávez. Carlos Sánchez, la verdad. Ajá. Grandes, hermano. Este es un tributo grande, un reconocimiento a ellos y en memoria de ellos a seguir adelante, a seguir adelante. Como digo, Señor, todavía déjanos a Palomino y a mí para seguir. Cuando llegamos arriba ya no importa. Bueno, uno no sabe, hermano, esta vida. Este es un camino inexorable, pues nadie No, por sabe. supuesto que sí. Pero yo sé que tú tienes una nueva oportunidad, Walter. También has vivido momentos difíciles con lo del COVID, junto a tu Claro. hermano Quique Raggio, pero supiste salir Tuve casi adelante. 40 días, gracias a Dios me salí. Llegaste a tener oxígeno Estaba en la UCI y me ya en la dijeron, última. una semana no, te vas. El doctor dijo, no, ya déjalo, ya, Entonces, no pasa nada con él ya. Dios me dijo, no, Walter, No. todavía quédate para que siga jodiendo a la gente. y la verdad, como te digo, con todo el ánimo, con todas las ganas, con todo, como a mí lo que me gusta hacer las cosas bien. Trato de animar, llegar al público, que se sienta contento, presentar cada uno de los temas, resaltar más que nada la forma como canta él. Trato de resaltar que la gente sepa, más que nada la nueva generación, las nuevas chicas que bajan, los nuevos amigos que a veces no tienen conocimiento de lo que es Carlos Palomino. Llegan y se quedan sorprendidos. Y la verdad trato de, en la animación, hacer un poquito de historia, hablar de él más que nada. Y te vuelvo a repetir, estoy con uno de los mejores cantantes en la actualidad, de lo que ha sido anteriormente, lo que sigue siendo y lo que tenemos muchos proyectos por delante. Una voz que está intacta, como yo también le dije, Paloma, deja el cigarro. Ya dejó el cigarro, no toma. El único que toma soy yo, le digo, lo que regálemelo a mí. Ya, y a veces, a las 500, cuando te quieres tomar una cerveza, ya, tómate una cerveza. Pero la cerveza no es problema, Ya. la alimentación es básico. Julián Peña, muchas gracias por tu presencia Gracias, aquí, Gilbert. Julián Peña. Has hecho recordar momentos felices, momentos tristes también, porque ha habido tristeza, ¿no? Ujú. Yo recuerdo que tuve un problema y Carlos Morales me apoyó fuerte y bien solidario conmigo, ¿no? Para que la gente de la cumbia le tengo mucho aprecio y hay que volver, ¿no? La nostalgia, ¿no? Porque, por ejemplo, escucho esa chica rap, ¿no? Y él fue el que hizo la chica rap. Claro. Lo veo en los nuevos jóvenes, este grupo No, en norteño, ¿no? folclore, en todo, Todo. Chica, Sonia Morales chica, cantó rap, temas del chica. grupo Guinda, ¿no? Guinda era una institución y en especial los cantantes, ¿no? Y Carlos Palomino ahí brillaba pues con luz propia, aunque tímido todo, pero su voz se imponía, ¿no? Esa voz melodiosa, ¿no? Nada de gallo, ¿no? No grite, porque ahora los jóvenes gritan, creen que con gritar van a llegar al público, ¿no? Porque tú puedes gritar, ¿no? Hasta Es yo que puedo ¿sabe gritar. lo que se pierde ahí? Es la identidad. Claro. Pareciera que toditos cantan igual, pero no hay una identidad. Uno lo escucha a Carlos Palomino. Parece un disco, ¿no? Ujú. Parece que tú estuvieras escuchando el disco, ¿no? No sé, tendrá, qué hormonas tendrá este compadre que canta melodioso, ¿no? Y yo pienso que Justo ha dicho algo, Hay todos que- cantan Igualito, Sí, no los todos cantan identifico. igualito. No sé quién es, no sé. Pero lo escucho a Carlos Palomino, lo escucho a un Quique, lo escucho a Carlos Pero Ramírez. muchos imitan a Carlos Palomino. Yo he visto grupos nuevos de Coma todo, y te imitan, ¿no? Lo imitan bastante, ¿no? Correcto. No, pero eso es verdad, pero es que la nueva generación que sale de nuevos cantantes ven una imagen de una persona que verdaderamente es cantante, entonces tratan de imitarlo para poder ganarse un público. Así es. Ese es razonable, ese es razonable. Gracias, Walter. Llegamos a la parte final y me voy con 3 cosas tan importantes. De Julián Peña, que hay que actualizarnos, hay que entrar a las redes, hay que meternos al YouTube, al Spotify, al Instagram. Hay que hacer el ridículo, hay que calanteate, hermano, con tu guasamandrapa, olvídate, te vas a la fama. Levántate, Lázaro. Lo de Walter Simbrón me quedo, hay que cuidar la salud. La Bueno, salud es una bendición. Gilbert, más grande. antes que te quiero agradecer de todo corazón. La verdad que una alegría grande verte. Tanto tiempo que no te vi en persona, de verdad, y tantos bonitos recuerdos que hemos pasado a través de la radio. Nos conocemos, sinceramente, muy cercanos y la verdad, te deseo todo lo mejor, hermano, que sigas adelante más que nada con estos proyectos, no solamente de apoyar la cumbia costeña, sino nuestro folclore, todos los géneros.
que lleguen a un público. Y la verdad te deseo todo lo mejor, que Dios te bendiga. Y como te digo, adelante, hermano. Que Dios te Gracias. bendiga con mucho cariño. Gracias, Walter. Este es el trabajo de don Raúl Arquínigo, de Natalie, de nuestro ingeniero Edwin Quintana. Y me voy con algo muy importante que nos dijo Carlos Orlando Palomino Martínez: constancia y perseverancia y a seguir adelante. Nunca te has quedado, nunca te has dormido en tus laureles. La fama, la popularidad creo que no ha hecho mella en ti y tú sigues para adelante. Gracias, Carlito, por tu presencia. Gracias a ti, Gilbert Causto, y a todo tu equipo y a Raúl Arquínigo. Bueno, muchas gracias a ustedes por apoyar la cumbia, no solamente a nosotros, sino a lo que es el folclore. Claro. Gracias. ¿Y cuál es tu guapeo clásico en todos los discos que haces? ¿Cuál es tu grito de guerra? Mi grito de guerra siempre es claro que sí. Claro que sí. Y claro Él que es, sí. Él es. Y ella es. Ella Y es. Julián Peña, ¿cómo es? ¿Cómo es? Él es. ¿Cómo es? ¿Y cómo es? Gracias, Perú, muchas gracias. Hasta la próxima. Un aplauso por nuestra cumbia peruana. Hasta aquí el podcast. Cuéntamelo todo. Gracias.